Muy buenas noches, amigos, amigas del fútbol aragonés. Bienvenidos a un nuevo programa de La Grada FM, donde tenemos que analizar todo lo que ha ocurrido en nuestro fútbol, tanto masculino como femenino, y también con nuestro fútbol, el más modesto, que es el que más nos gusta aquí en la casa. Una semana pues un poco luctuosa, hemos tenido absolutamente de todo, ya no me voy a centrar ni en el Real Zaragoza, ni en la Sociedad Deportiva Huesca, que parece que nuestros equipos de élite cada vez nos dan más de cal que de arena, y por eso nos vamos a centrar en nuestro fútbol, en el que nos gusta, en el de Primera Federación, para abajo, sin más dilación. Vamos con nuestro fútbol. Y hoy en el rincón de nuestro fútbol tenemos de nuevo a un equipo monegrino, un equipo que esta semana conseguía vencer al líder, al Grañén, en su grupo, y nosotros que el Tardienta. Tenemos protagonistas. Ahí tenemos a Mario Oliva y a Fabián Oliva, que no sois ni primos ni Hola. nada, no sois familiares, me han chivado por ahí. No. Nada, no hacemos nada. Solo compartimos apellido. Aquí también pasa en Perdiguera, ¿eh? Que hay muchos Murillos y no todos son primos, ¿vale? Mm. Bueno, una victoria de las que dan alas ante el líder, ante el Grañén. ¿Esperabais echarle la garra por encima al conjunto monegrino o no? Sí, por supuesto que sí. Era una de las últimas balas para engancharnos a la zona de arriba. Si no hubiéramos conseguido los 3 puntos, igual nos descolgábamos un poco con que la idea era ir a ganar sí o sí y se consiguió. ¿Tú qué opinas, Fabián? Pues sí, estábamos convencidos de que íbamos a ganar porque no jugábamos todo y si no ganábamos ya se nos complicaba mucho el playoff y por ahí. Pero sí, fue un partido y bien. Ahora mismo estáis sextos clasificados. Sí, Ahora estamos estos con 2 partidos suspendidos que tenemos. Llevábamos 2 semanas sin jugar por el tema de lluvias y tal. También Aunque eso, si tenéis ganamos los partidos suspendidos, estamos ahí, nos ponemos a 2 o a 3 puntos del Grañén, del que va también, primero. también tenéis el campo como el Almudévar, ¿o qué? estaba Sí, un poco jodido parecido. por las lluvias. Sí. Y no os han cedido ningún campo. No ha habido ningún vecino amistoso Nada, que os haya dejado un campo de, oye, va, jugar vosotros aquí. Nada, nada. nada. A ver, fue en casa un partido solo. El otro partido fue en Frulá. O sea, por nuestro campo fue solo un partido. Bueno, entonces tenéis ahí 6 puntos que si consiguierais las 2 victorias, pues os metía de lleno en la lucha, ¿no? Sí. Claro. En eso consiste, sí, que con ganar esos dos partidos, que sumaríamos 6 puntos y pues nos colocaríamos ya pues a nada del playoff y a nada del Grañén. Porque es que vamos, los 3 de arriba están, ya lo veis ahí en la clasificación, están muy, muy pretos. De todos estos equipos que estamos viendo, bueno, algunos son realmente pues, muy conocidos, ¿no?, de nuestro fútbol, como puede ser el Bujaraloz, el propio Grañén, equipos pues que bueno, que el Cartuja de Monegros, equipos que han llegado pues a tocar la primera, incluso preferente. Vosotros también habéis militado en la categoría de la preferente. ¿Cuál es el objetivo esta temporada del Tardienta? Pues el objetivo principal es ascender. Preferiblemente directos, pero si no en playoff, pero ascender sobre todo. Sí, lo Y, que dice Fabián. El objetivo es ascender. A ver, también te digo que este primer año que es un equipo nuevo, hay mucha gente joven y el objetivo es ascender. Pues, si no se ascendiera, pues el año que viene se intentaría otra vez. Pero vamos, el objetivo principal es ascender sí o sí, sea como primero, sea en playoff pero es ascender sí o sí, sí. como estáis viendo, sobre todo lo que es esta temporada, y para mí lo realmente principal, ¿qué mimbres tenéis en el equipo? Porque, bueno, yo he tenido la suerte de veros en alguna ocasión
y habéis tirado normalmente de gente de la zona. Esa identidad hace que el equipo pues, se sienta más arropado. Ahora en estos momentos, ¿la mayoría de los jugadores sois de ahí de Tardienta o dónde habéis pescado? Pues del pueblo estamos Mario, yo y dos amigos más de mi grupo, y los demás son todos de Huesca, uno de Robres, pero sí, todos de Huesca y todos jóvenes, 23 años, 24, todos, la mayoría. ¿Y les habéis, Menos yo y el de Robles, que somos más veteranos. ¿les habéis inculcado ya lo que es el ADN de Tardienta o no? Sí, A sí, ver, yo que creo que somos sí. sí, veo que somos todos nuevos, pero sí, más o menos del equipo ya les hemos inculcado lo que es jugar en el Tarrenta y la gente de Tarrenta. Lo que es la afición, directivos, ya saben más o menos lo que es el equipo. Así. ¿Cómo responde la gente? Pues, Pues dale tú, Fabián. estos primeros partidos sí que viene bastante gente al campo y eso, y si vamos ganando vendrá más gente, imagino. Eso es, ya sabes cómo es el fútbol. Cuando vas bien, pues la gente arrastra a que venga a ver los partidos. Y después de este domingo, que hemos ganado al líder, parece que ahora que quedan 2 o 3 meses para acabar la temporada, pues a ver si se enganchan. Y viene mucha más gente para animar los domingos. Porque sabes cómo es esto. Si no fuéramos arriba, a todo el mundo le pasa. Pues no llega el domingo y no te apetece ir a ver a ningún equipo. En cambio, si va por arriba luchando por algo, pues llama a la gente. Aunque esperemos que a partir de ahora que estamos ahí luchando por estar arriba, que la gente se anime. Viene bastante gente, pero que venga más. La última. ¿Veremos al Tardienta en primera o no? Lo Sin veremos, ninguna seguro. Seguro, ¿eh? Ya duda. sabéis que Sin ninguna nosotros, duda. nosotros a lo largo de toda la campaña, bueno, el último programa de cada temporada es la Noche de los Campeones. Yo a ellos lo lanzo. Pues tendremos que Estaremos. hacer otra entrevista, porque nosotros estaremos seguros. Ya el año pasado vinieron los de Almudévar. Pues este año del Tarrenta, ¿no? Una ya cada uno. Ya ellos lo dijo. A ver, que tenemos alguna pregunta. Dice, Fabián, ¿cómo preparaste el partido el día anterior? Pregúntale al que ha hecho la pregunta también. Nada, Con ese no tengo acceso directo. teníamos fiesta, pero bien. Sí, bueno, tienes al Mario La Torre a tope, ¿eh? Fabián, soy tu fan, mándame un saludo. Madre mía. Algo que le queráis, la última ya, algo que le queráis pedir a la directiva, que sabéis que tenemos hilo directo con alguno, que no ha querido salir hoy. Sí. A ver, la directiva, la verdad es que se está comportando muy bien. Tanto, a ver, ya sabes, en estas categorías que, pues, el buen ambiente y el buen rollo es importante. Pues todos los viernes nos hacen una merienda, luego el domingo no falta de nada. Nos escuchan si algún día queremos jugar por la mañana, por la tarde, incluso algún sábado. O sea que no se le puede pedir, desde mi punto de vista, nada. Fabián, ¿tú les pides algo o no a los de la directiva? No, yo no pido nada más. Que sigan igual, por lo menos. Vale, pues ya se lo diremos a. Ya se lo Que diremos se a meta, Jandro. que se meta la directiva alguno más, que están pocos. Eso sí que es verdad. Eso es un mal endémico, ¿eh? De todo el fútbol aragonés, sobre todo de nuestro fútbol, de los pueblos. Que la gente Sí. parece como que le tiene. A ver, lleva mucha faena, porque es verdad, todo lleva mucha faena. Pero yo entiendo que al final es algo muy gratificante, ¿no? El ver que el Sí, a equipo de ver, tu pueblo, pues va ascendiendo, va llegando a otras cotas. Y yo qué sé, vosotros habéis tocado preferentes. El Perdiguera hace muchísimos años, ¿no? Que es mi club, es el equipo de mi pueblo. Pero ahora ya llevamos muchos años en Segunda B y ahí estamos, pero con chicos del pueblo, ¿eh? La gran mayoría son chavales del pueblo. Y por eso os preguntaba por la identidad, porque al final el que es del pueblo y lleva la camiseta del pueblo, ostras, lo veo de otra manera. Pero bueno. A ver, Bueno, eso se ha recuperado este año un poco, porque el año pasado y los últimos 3 o 4 años solo había uno del pueblo, como mucho. Y este año sí que hemos venido a jugar 4 o 5 más del pueblo. Pero eso, ha habido años que no había ninguno del pueblo. Y este año eso se ha mejorado un poco. Bueno, pues dejamos a los chicos del Tarrenta después de haber vencido al Grañén, que yo creo que era el rival a batir, ¿no? De vuestra liga, ¿o no? Va, yo creo que no. Teníamos ganas, pero no.
¿Y cuál es el...? Ahora que hemos jugado contra todos los equipos, que ya hemos pasado la primera vuelta, no, hay equipos que a mí me han gustado mucho más que el Grañén. Pues dispara. ¿Cuál es el rival del Tardienta? El Temple, Volea, esos dos equipos a mí, Peña Seriñena en su casa es muy fuerte, lo que pasa es que luego fuera de casa igual puede bajar un poco. Esos tres equipos me parecen bastante mejor que el Grañén. ¿Tú, Fabián, opinas lo mismo? Yo lo mismo que mi compañero. Pues hala, bienvenidos. Mario, Fabián, un abrazo a los dos. Y os emplazamos, a la noche de los campeones. Ya depende de vosotros. Venga, ahí estaremos. Un abrazo. Venga, un abrazo. Bueno, pues dejamos a los chicos del Tardienta. Ya sabéis que tenemos ido directo, porque nuestro hombre de las máquinas, Jandro, directivo del Tardienta, no ha querido entrar, Hoy se ha borrado, hoy no ha querido ni estar con las máquinas. Pero el que lleva la L, aunque cada vez se la vamos a ir quitando cada vez más, es nuestro compañero Héctor Bravo. Vamos rápidamente con el fútbol juvenil. Ya sabéis que la voz del fútbol juvenil en la Grada FM es la voz de Fernando. Buenas noches, Fernando. Hola, Francho. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues después de haber pasado por Tardienta, de maravilla. A mí me para cerca de casa. Relativamente cerca de casa. Bueno, cuéntanos qué ha pasado en la Liga Nacional Juvenil, que creo que dejamos a uno, vamos, bendecido no. Lo siguiente. Así es, Francho. Le comentábamos que llevaba un mes sin marcar y fíjate, esta semana, pues, Eudal, el máximo goleador del Monzón y Pichichi de la categoría, pues a falta de 10 minutos, el líder, el Atlético Monzón, perdía con la Sociedad Deportiva Huesca B 0-2 y en 10 minutos Eudal consiguió 3 goles, con lo cual una victoria más para el Monzón en los últimos minutos y que lo mantiene el líder. Con lo cual, Francho, pues bueno, repasamos un poco los resultados rápido. Real Zaragoza B 1, IPC La Escuela 0, Calatayud Escuela Fútbol Base 2, Olivar 3, Huesca B, Monzón 3, Huesca B 2, Unión La J 1, Fraga 1, Teruel 1, Ebro 3, Juventud 0, Amistad 3, Estadio Casablanca 2, Racing B 2 y San Agustín 1, San Gregorio 2 y Balsas Cicarral 1, Oliver 0, Francho. Pues bueno, destacábamos ese partido del Monzón, también un partido importante para el Ebro, que tenía una salida muy complicada contra el Teruel, y bueno, pues se imponía de nuevo el Ebro 1-3, y el Ebro pues que está pues muy bien, muy fuerte, y para esta jornada próxima, fíjate, Francho, viene un Ebro-Monzón, con lo cual ese partido el sábado creo que es a las 7 de la tarde, que lo han cambiado el horario, sí, sábado 7:15 en el campo de la Almozara, pues ahí se va a decidir mucho por la parte de arriba, Francho, porque si el Monzón le da por ganar, ya nos abre un hueco pues bastante grande por la parte de arriba. El cambio viene porque el primer equipo juega a las 4:30 de la tarde frente al Alfaro. Y tú dirás, ¿y este tío cómo no lo sabe? Pues porque me va a tocar ponerle voz para la tele. Entonces, yo me imagino que lo que van a hacer va a ser arrastrar a la gente del primer equipo a que se queden a ver al conjunto de Liga Nacional, pues bueno, pues para intentar meterle algo de bulla y de ambiente en el Carmen, recibiendo al líder, recibiendo al Club Atlético Monzón, que desde luego, si gana al Ebro, yo creo que ya virtualmente puede cantar el alirón. Hay muchas jornadas todavía por delante, pero es verdad que sería ya un hueco muy importante y el Monzón es que, fíjate, no falla, es que no falla. Lo único que le está manteniendo es el Ebro. Es verdad que esta jornada también el Amistad tenía una salida, un partido de la jornada contra el Juventud, un Juventud pues que tuvo mala suerte cara al gol, porque el resultado es 0-3, pero puede ser engañoso. Yo estoy viendo un poco la primera parte y en la primera jugada del partido se adelanta la Amistad y luego el Juventud es muy superior. Lo que pasa es que no consigue empatar el partido y al final del descanso le meten el segundo el Amistad y ya se le va el partido al Juventud. Pero bueno, por la parte baja también pues hay que destacar un poco esas victorias del Balsas Picarral ante el Oliver, que el Oliver tiene un poco de fuelle, el San Gregorio que se imponía en Campos San Agustín, que fíjate, Francho, esa victoria del Balsas y San Gregorio los ponen con 26 puntos, que pues fíjate, ya están ahí todavía fuera del descenso, pero y victorias muy importantes para los dos equipos. Y bueno, y luego pues el Olivar, que también hablábamos la semana pasada de Adrián Ripa, que lleva el equipo, que está yendo para arriba,
aunque todavía está en descenso, pero esta jornada volvía a ganar en el campo del colista, que tenía que remontar el partido y bueno, pues ahí está el Olivar esperando algún pinchazo para salir del descenso, Francho. Desde luego está la zona baja muy caliente. Yo creo que entre el Olivar Teruel y el San Agustín va a estar la cosa, a no ser que haya debacle gorda Sí, de la J, Huesca, San Gregorio y Balsas. Pero desde luego exacto. todo parece indicar que se va a jugar, se va a dirimir todo en esa zona. ¿Qué partidos, ya nos has adelantado alguno, qué partidos nos invitas a ver en esta Liga Nacional Juvenil la semana que viene? Pues ese que hemos comentado, el partido de la jornada que será el Ebro Monzón, y por la parte baja también tenemos una Sociedad Deportiva Oscabe, Unión La Jota, que es para el día 1 del 3 a las 16 horas en la base aragonesa, y un San Gregorio Teruel el sábado a las 5:30, que ese partido también pues las trae por la parte baja, Francho. Dejamos la Liga Nacional Juvenil, nos centramos en la División de Honor, donde, bueno, pues teníamos derbi entre la Sociedad Deportiva Huesca y el Real Zaragoza. Pues como buen derbi, movió la polémica y al final empate a nada, punto para cada equipo. Así es, Francho. Pues bueno, comentamos rápido antes los resultados de la jornada, si te parece. Sociedad Deportiva Huesca 0, Real Zaragoza 0, Racing 0, Sabadell 0, Ginasti de Tarragona 2, Cornellá 0, la Dan 1, Constancia 0, Mallorca 3, Girona 2, Sant Cugat 1, Español 3, Ginasti Manresa 3, Montecarlo 1 y San Francisco 1, Fútbol Club Barcelona 3. Bueno, la tabla pues sigue igual, por la parte de arriba el Barça es líder, el Español es segundo y bueno, pues si quieres comentamos un poquito los aragoneses. Vamos con Ese los derbi resultados. que comentabas, ese derbi pues que al final sin goles y pues bueno, pues un partido muy disputado, Francho, con jugadas polémicas. Es verdad que el Huesca empezó mejor el partido, entró muy bien, la primera media hora fue superior al Real Zaragoza y bueno, el Zaragoza luego ya se quitó un poquito la presión y en ese último tramo pues vino esa jugada polémica que bueno, pues se saldó con una tarjeta amarilla al borde del área que, pues, jugador del Zaragoza, yo creo que sí iba hacia la portería, pero bueno, el árbitro interpretó que iba hacia otro sitio y sacó amarilla y bueno, pues ahí quedó esa jugada, Francho. Pero bueno, también es verdad que hay un dato que estuve yo mirando, que la Sociedad Deportiva Huesca, del partido de ida, Francho, solo hay 4 jugadores que repitieron en ese 11. Nico Roche, creo que es los Fablos, Blasco y Pernía. Con lo cual, fíjate el Huesca, qué cambio ha habido en ese equipo, Francho. Y ha habido cambio de fichas, pero no de entrenador, que sigue manteniendo al mismo míster con el que comenzó la temporada. Y la verdad es que yo para mí fue uno de los equipos que mejor fútbol hizo en las primeras jornadas de competición. Era un equipo pues muy fiable, ¿no? Sobre todo en la base aragonesa del fútbol. Al final Sí, parece que lo así es, vemos Francho. ahí en la posición 12ª, 19 puntos, muy Sí. cerca del descenso, demasiado cerca del descenso. Se ha agotado ya el colchón de puntos que traía la Sociedad Deportiva Huesca y el Racing, pues bueno, que siga lo suyo, ¿no? Un empate en casa, quizás para el Racing pues no sea el mejor de los resultados porque en su casa pues es un equipo muy fiable, muy, muy fuerte, muy convincente, pero mejor un punto que nada. Pues sí, Francho, la verdad es que estoy viendo el partido y es verdad que no se le puede reprochar nada al equipo de Diego Tiberio porque lo intentó hasta el último minuto y tuvo ocasiones. Esta vez sí que tuvo ocasiones para haber superado al equipo catalán del Sabadell porque, bueno, pues su portero Esteve pues intervino en muchas ocasiones que se podía haber saldado con algún gol para el Racing, pero que al final, pues fíjate, en la última jugada la tiene el Sabadell. Con lo cual, pues bueno, es un punto más que para el equipo de Diego Tiberio es buen punto porque se mantienen en esa 9ª posición con 25 puntos, aún tienen ese colchón y a la semana que viene Francho sí que tiene un partido que es donde el Racing necesita ganar para ya, creo que pues serían 3 puntos muy importantes para la salvación. Van a jugar a campo el San Cugat está metido, pues fíjate, en descenso y bueno, pues se lo quedaría en el medio, del rival directo también por la permanencia. Y yo creo que ese partido va a ser muy clave para el equipo de Diego Tiberio, Francho. También ayudaría al Montecarlo y a la Sociedad Deportiva Huesca. Un Montecarlo que caía derrotado y que recibe a la DAM esta semana. Bueno, normalmente se suele hacer fuerte en su casa, pero no le Sí, quedaban bueno, muchas más balas al Montecarlo.
También hablábamos pues, que la Dan es muy fuerte, que es un equipo que, fíjate, va cuarto. También hablábamos cuando fue al campo el Racing y la Dan desapareció en el día del Racing, con lo cual también se puede dar que pues les haga un mal partido a la Dan y el Montecarlo haga un buen partido. Es verdad que el Montecarlo pues tiene un partido menos como la Sociedad Deportiva Huesca, pero ahora sí que ya los puntos son muy valiosos y pues necesita la victoria como sea, porque si no, pues fíjate, ahí se quedaría con 14 puntos el Montecarlo y necesita puntuar. Es verdad que esta semana la Dan, pues hoy anunciaban que uno de sus mejores jugadores, Alex González, lo ha fichado el Fútbol Club Barcelona, con lo cual, fíjate, Francho, al equipo cervecero le han quitado a Iker Doblas, que se va a ir al Madrid, y ahora Alex González, que bueno, ya lo quiere el Barcelona, lo va a fichar esta semana. Con lo cual, bueno, pues para el Montecarlo, quieras que no, también es un jugador que llevaba 12 goles, el máximo goleador con Quirós. Y bueno, pues para el Montecarlo yo creo que es mejor que no esté ese jugador el próximo sábado. Pues la semana que viene, Fernando, más y mejor nos analizarás lo que haya ocurrido. Esperemos que ya con protagonista. Un abrazo. Un abrazo, Francho. Nos vamos con la preferente. Rafa, gracias, ¿estás por ahí? Hola, buenas noches, aquí estoy. Ahí lo tenemos, ya con el fuego apagado, ¿eh? Ha salido el sol. Y hace buena temperatura ya, ¿para qué gastar leña? Qué bacana. Exactamente. Tenemos la preferente, pues bueno, dos grupos ardiendo, aunque parece que en el segundo grupo el Brea está imbatible. Sí, están los dos grupos muy bonitos. Vamos a hacer un repasito rápido por el grupo 1 y el grupo 2 y ya nos metemos con el protagonista que es para estar un ratillo con él. Pues Internacional de Huesca se imponía al Mayenne en casa por 2-0, Sabiñánigo 3-0 al Santa Anastasia, un Sabiñánigo que lleva una racha espectacular. El partido de la jornada que lo teníamos en el Gurrea Sociedad Deportiva Borja, pues ahí el Borja pues ha dado un paso adelante ahí, ¿no? En un campo siempre complicado. San Lorenzo 1, Alto Rincón 3. El Playano Peñas Orcenses que se tuvo que suspender, entiendo que por las crecidas porque el campo era una piscina, pero una piscina olímpica. Sí, porque estaba muy cerquita del río y al final pues con las crecidas. Ontiñena 2, Magallón 1, Fraga 8, Atlético Renillas 1, Peñaferranca 1, Gallur 2 y San Agustín 2, Adavense 1. Es verdad que a excepción de ese partido que estaba disputado en el Gurrea y el Borja, el resto de los equipos de la parte alta han sacado los partidos, los han sacado con solvencia, excepto el Ontiñena, pero el Magallón ya sabemos que es un rival incómodo y el resto pues bueno, entra dentro de los resultados predecibles, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Un Fraga que se ha desquitado, ¿eh? Con el Renillas. El Fraga, pues al igual que el Brea, pues está en un pasito por delante del resto de los equipos de la liga. Es así, lo vienen demostrando semana tras semana y bueno, ya no solo con la ventaja que llevan, sino que además sacan los partidos con absoluta solvencia. Y es verdad que bueno, pues que el resto de los equipos están, digamos, más parejos, ¿no? En este grupo, pues Sabiñánigo, Gurrea, Borja, Ontiñena, pues esos están ahí todos más o menos ahí en un pañuelo, y el San Agustín, que bueno, no nos olvidemos de ellos, que están haciendo un temporadón tremendo, pero el Fraga, pues bueno, es verdad que aquí está a 3 puntos, pero también es verdad que llevan un partido menos porque tienen un partido aplazado, entonces pues bueno. Y es verdad que el Inter, pues lo que hablábamos de otras veces, ¿no? Que parece que han aprendido las lecciones de otros años y que no reoblan y tienen buena distancia. A ver cuando se jueguen todos esos partidos que están aplazados, pues el Fraga si lo consigue sacar, el Borja, el Sabiñánigo, fíjate, el Ontiñena es que lleva dos partidos menos, o sea que si los ganara pues también se metería con un buen puntaje, entonces ahora está un poco engañosa, pero bueno, veremos a ver un poco cómo evoluciona. Sí, vemos ahí esos 3 puntos de ventaja de la Unión Deportiva Fraga frente al Internacional de Huesca, pero claro, con un partido menos. La Unión Deportiva Fraga, ojo, que pese al temporada que se están marcando los fragatís, no se han alejado de sus perseguidores. Por lo tanto, lo que comentábamos del año pasado. Hay liga. Sí, que lo comentamos el año pasado con el Cariñena y la semana pasada, ¿no? Con el Cariñena y el Illueca, que el Cariñena no perdía y hubo, a falta de 6 o 7 jornadas, se puso el Illueca primero, ¿no? Pero bueno, yo creo que aquí
evidentemente, pues bueno, puede pasar de todo y el Internacional de Huesca está haciendo un temporadón tremendo. Pero bueno, yo creo que el Fraga está siendo muy, muy, muy solvente y lo está demostrando. Y digno de estudio lo del San Agustín, que os anuncio que dentro de poco tendremos protagonista del conjunto colegial, porque la verdad es que se lo merecen. Están en esa sexta posición, muy cómodos con esos 33 puntos, sin sufrir. Y bueno, pues un equipo que poquito a poco, Chiña Chana, se ha ido asentando en esta preferente, en el grupo primero. Vamos con el grupo segundo. Fenomenal. Pues vamos allá con él. Herrera 1, Atlético Teruel 2, el Teruel B 1, Atlético Calatayud 3, Brea 1, El Cinden 0, Cariñena 2, Calamocha 1, Valderrobres 1, Montecarlo 5, Fuentes 2, Quinto 2, Cella 0, Valdefierro 2, Alcañiz 3, Morata 4 y La Muela 0, San José 1. Pues aquí ha habido cosas para mí llamativas, ¿no? El Fuentes y el Quinto, pues en ese derbi de proximidad se quedan, digamos, noqueados los dos, por decirlo de alguna manera. El Valdefierro en el campo del Cella, que siempre es muy complicado, pues evidentemente ha demostrado aquí estoy yo y sigue en la parte alta. El Atlético Teruel conseguía ganar el campo del Herrera, que el campo del Herrera siempre es muy complicado. Calatayud pues conseguía otra vez volver a la senda de la victoria y evidentemente el resultado, para mí hay dos resultados llamativos, ¿no? La Muela 0, San José 1. Pues porque la Muela en casa veníamos diciendo que está haciendo muy buenos resultados y que era un rival complicado, y el San José pues que no está teniendo su mejor temporada, a pesar de que es verdad que ha mejorado en estos últimos 2 meses, pues conseguía llevarse 3 puntos importantes. Y luego pues para mí la sorpresa de la jornada es ese Alcañiz 3, Morata 4, con un Morata pues que lleva 4 semanas seguidas ganando. Que bueno, que desde que cambió de entrenador pues ha cambiado la dinámica, que evidentemente será muy complicado que gane todos los partidos de aquí a final de temporada, pero que ganar 4 partidos en regional preferente y cuando eres un equipo de los que ha estado en la parte de descenso o eres quizá de los llamados a pelear por no descender, pues todavía tiene muchísimo más mérito. Pues si te parece, le vamos a preguntar a nuestro protagonista, porque es yo diría que es el artífice de este milagro del Morata en estas últimas 4 jornadas. Jorge Cabeza, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Francho. Hola, Rafa. ¿Qué tal, Jorge? Jugador y míster del Morata. ¿Cómo te llegó esto? Cuéntanos. Bueno, pues es una historia pues un poco curiosa, porque fue de un día para otro. O sea, el club tenía un entrenador prácticamente fichado y pues no sé, si a alguien se le ocurrió el decir, hostia, si lo tenemos aquí en casa. Entonces yo este año por las lesiones estaba jugando menos de lo que me gustaría, menos de lo que jugaba habitualmente. Al final ya tienes una edad y me lo propusieron. Y dije, pues bueno, para que venga un entrenador y a lo mejor siga teniendo lesiones o juegue poco, digo, pues mira, quizás sea el momento ya de cambiar. Y fue pues de una semana para otra. Hola, Jorge. Lo primero, enhorabuena, porque lo decíamos un poco en la entradilla, que al final la regional preferente es una liga complicada, tanto en el grupo 1 como en el grupo 2. Hacer 4 victorias seguidas pues es muy complicado, y hacer 4 victorias seguidas con un equipo de la parte baja, pues evidentemente todavía es mucho más complicado, ¿no? Entonces mi enhorabuena. Y un poco que nos cuentes cómo se gestiona esa transferencia de roles. Evidentemente dentro de Morata, pues por ser de allí ya eres una institución y capitán del vestuario, pues evidentemente tenías ahí peso dentro del vestuario, pero coño, ahora tienes más peso todavía, ¿no? Hemos pasado de cambiarnos a tu lado a tener que hablar contigo como entrenador. ¿Cómo se gestiona esa transición? Bueno, pues la verdad que no ha sido complicado. Las victorias pues ayudan a esa transición, pero es verdad que siempre estábamos, incluso con Marcos, siempre estábamos con la broma de cuando me vaya, a ver si te quedas tú. Y ha sido pues sencillo. Al final llevo 17 años entrenando en fútbol base, pero al final este año he estado 5 o 6 años con juveniles también, que son hombres, por decirlo de alguna manera.
Y bueno, en muchos años jugando en el fútbol regional, pues desde a los 15 años ya jugaba algún partido con el Morata, entonces pues al final conoces todos los secretos del fútbol. Conocía a los compañeros, muchos de ellos de hace 3, 4, 5 años, entonces ha sido fácil y hemos tenido, bueno, la suerte, por decirlo de alguna manera, pues de conseguir no 4, sino 5 victorias seguidas, ya. Sí, estaba justo ahora mirando la clasificación y digo, pues estamos diciendo mal que bueno, pues 5 ya, pues ya, o sea, conseguir que la página de la Real Federación Aragonesa de Fútbol ver 5 cuadraditos verdes, eso, macho, hazle una foto a la clasificación. Esta mañana lo comentaba con Javi Galindo, que nos entrenó hace 9 años, y digo, pues la última vez y la única, supongo, fue contigo. Hace 9 años que conseguimos 5 victorias seguidas también, y fue por estas fechas. Y dice, joder, ¿qué memoria tienes? Digo, pues sí, son cosas que son datos, pues es difícil, entonces te quedas con ello. El Morata que se ha hecho un Ryan Gibbs, como hizo en su día el Manchester United, que Gibbs pues cogió las riendas del equipo siendo jugador, o el caso de Vialli con el Chelsea o Zola, o sea, existen muchos ejemplos, ¿no? en ese fútbol. Pero Jorge, llega el momento de preguntarte, ¿te ves de entrenador? ¿Piensas colgar las botas o cómo va a funcionar esto? Porque ahora te van a coger pelusilla, muchos de los entrenadores que tienen el carnet y que estaban esperando ahí, ojos avizores, la banqueta del Morata. Pues no lo sé. La verdad es que con compañeros incluso, pues algún rato lo he hablado que decía, bueno, yo que llegue mayo, a ver cómo queda la cosa, y en agosto, pues si sigo entrenando, y si no sigo entrenando, pues evidentemente yo creo que seguiré jugando a fútbol, porque el único problema que tenía han sido las lesiones en momentos muy concretos, pero yo creo que, en preferente quizá un poco justo, pero yo creo que todavía me queda algo de fútbol. ¿Y cómo ves la liga, ¿no? Además que nos puedes dar la doble perspectiva desde dentro del campo y desde fuera. ¿Es el Brea tan superior a los demás como está demostrando? Que evidentemente los resultados que consigue pues son solventes y eso no es de casualidad, ¿no? Pero ¿lo ves tanta diferencia como la que se está viendo en la clasificación? Y luego la parte de abajo, ¿cómo la ves? Porque parece que hay un par de equipos que están sufriendo mucho y el resto están en la pelea. Sí, pues te diría que el Brea al final, por resultados, la clasificación no miente, y si consigue victoria tras victoria, pues es porque lo hace bien. Además, cambian muchísimo las alineaciones y todos los fines de semana pues ganan y siguen ganando. Nosotros cuando jugamos allí perdimos 1-0. Es verdad que al final, los últimos 10 minutos, pudimos perder 3-0 perfectamente, pero les competimos bastante bien. Y en cambio el Alcañiz, yo decía, es el equipo que más me ha gustado de la primera vuelta. En la ida me gustó mucho, empatamos a 1 en Morata, pero me pareció un equipo, un equipazo, por decirlo de alguna manera. Y ayer, a pesar de ganar, me lo siguió pareciendo. El Alcañiz un equipazo y creo que va a estar ahí hasta el final. Que creo también que no le va para llegar al Brea, pues porque el Brea va a pinchar muy, muy, muy poco. Pero bueno, va a estar ahí el Alcañiz hasta el final, seguro. Y de la zona baja, porque al final vosotros habéis conseguido pues esas 5 victorias, ese colchón, ¿no? Para poder salir de los puestos peligrosos, jodidos, pero sí que Rafa lo analiza todas las semanas aquí para el programa y vemos pues que las diferencias son mínimas en la zona baja, o sea que todas las semanas vemos hay bailes de equipos. La zona baja es terrible, porque al final en la zona baja pues hay equipos como el Montecarlo,
que yo creo que no, por nivel, creo que no tendría que estar ahí. O sea, me parece un mejor equipo. Pues San José, que a principio de temporada se podía pensar que iba a estar más arriba. Y luego, pues, los ultracompetitivos que digo yo, como Cariñena, El Amuela, Herrera en su casa, que es súper difícil ganarle. Entonces, o sea, la lucha va a ser hasta el final tremenda. Y bueno, el Teruel, que a mí en los dos partidos me ha gustado. O sea, tenía 2-3 jugadores de un nivel muy alto. Pero yo creo que le está penando un poco porque empezó muy bien y se metió en la parte de arriba, pero yo creo que un poco, no sé si la juventud o la dinámica de si están entrenando arriba y luego tienen que bajar a jugar abajo, no sé muy bien cómo lo tienen estructurado, porque querían hacer un poco una movida de ese tipo, si no tengo mal entendido. Igual les está perturbando quizá pues las dinámicas de entrenamiento, un poco la juventud, no sé, no los conozco y no los he visto, pero al final esta categoría es un poco puñetera y cuando entras en malas dinámicas, al final, muchas veces, y tú ya lo sabes, los años ganan partidos. Es verdad que cuando estás con la flecha para arriba, los pocos años también ganan partidos, pero cuando estás en momentos dubitativos, hay que andarse con ojo. Sí, pues es lo que hablamos. Al final todos los partidos son muy competidos. Nosotros jugamos la semana pasada con el Valderrobres y es verdad que hizo mucho viento, que el campo estaba muy mal y hicimos un buen partido, un partido muy correcto, pero no fue un partido que hemos sido infinitamente superiores al Valderrobres. O sea, controlamos bien el partido, pero, o sea, sin más. O sea, todos los equipos en Calamocha ganamos 0-1 de penalti. O sea, no es como otros años que a lo mejor ahí tienes 1 o 2 equipos que dices, no compiten. No, es que Calamocha y Valderrobres compiten. Es que Valderrobres en su casa, a mí ayer me sorprendió mucho el resultado del Montecarlo. O sea, se puede entender que pueda ganar, pero de esa manera me sorprendió mucho. Pues joder, cabeza. Como consigas una más, te plantas ya mirando hacia arriba, ¿eh? Porque viendo la tabla clasificatoria, estáis muy cerquita de los puestos de privilegio de esta competición. Sí, al final los equipos de abajo pues tenemos que espabilar y nos llegará un día, tarde o temprano nos llegará la derrota, llegará otro equipo que consiga enlazar esas 2-3 victorias que hemos conseguido nosotros o consiguió la Muela y ojalá me equivoque, pero pues se volverá a apretar todo y tendremos que sufrir y yo ya te digo que va a ser terrible la lucha por la permanencia. Es lo que pienso. Ojalá seamos capaces de ganar a Atlético Cariñena, que es un partido súper difícil, o sea, y más en nuestro campo, que es pues pequeño, que al Atlético Cariñena le va a ir como anillo al dedo. Entonces, bueno, iremos viendo. Pelea, Jorge, la pelea. Sí. Pues lo dicho, Jorge, que esperemos que por el bien del Morata, pues bueno, te podamos disfrutar no solo en el banquillo, sino también en el campo, aunque siendo jugador-entrenador, lo tienes fácil, ¿eh? Ahora sí que te puedes poner y quitar cuando tú quieras. No, si fuese jugador-entrenador, ya saben que yo no me pondría nunca. Bueno, pues desearos todo lo mejor, que sigas con esta racha y que ya yo creo que tienes muy claro que si colgas las botas, el camino en el fútbol para seguir disfrutando de nuestro deporte, me parece que hemos ganado uno para el banquillo, Rafa. Puede ser, tiene toda la pinta. Evidentemente lo que ha hecho tiene muchísimo mérito y como tal hay que reconocerlo y alabarlo, porque es así. Un abrazo, Jorge. Cuídate. Un abrazo para los dos. Chao. Bueno, Rafa, muy rápidamente, ¿qué partidos nos invitas a ver esta próxima semana? Pues venga, vamos, si quieres, Francho, empezamos por el grupo 2, ¿vale? Que es con el que hemos terminado. Y aquí es que está la cosa bien bonita, pero hay un partido que para mí es muy interesante. Bueno, es que hay varios, ¿eh? San José Brea, porque el Brea, porque el Brea está como está y el San José en casa es un rival duro. Luego hay un Montecarlo Alcañiz, a ver el Montecarlo si consigue estirar esa racha. Yo casi que me quedaría con esos 2 partidos en el grupo primero.
Y en el grupo segundo, pues también tienes muchísimo para elegir, pero yo creo que por encima de todos tenemos un Internacional de Huesca Sabiñánigo que es el partido de la jornada y un Borja Fraga. Entonces, pues para todos los gustos y colores. Dos duelos preciosos. La semana que viene los analizaremos. Luego te veo, ¿eh? Hasta Venga, luego. chao. Vamos con el fútbol femenino que teníamos derbi. Don Luis Aranda, ¿estás por ahí? A ver si me lo pone. Pues de momento, aquí estamos esperando. Y dice que no está. No está, no está. Ahora sí. Luis le pone siempre emoción al programa. Ningún día te escucho a la primera. Seré yo. Madre mía, madre mía. Pues hoy no está lloviendo ni cae piedra por aquí, ni hay cierzo, ni nada de nada, ¿eh? Y la conexión Bueno, es estable, ¿eh? Es estable. que todos los males sean esos. Hablando de males o de bienes, que nunca se sabe. Ese derbi que tuvimos en la segunda federación, derrota del Zaragoza Club de Fútbol Femenino en la base aragonesa. Bueno, aquí se vino a dar la situación del equipo bueno, que más necesidad tenía, ¿no? Entonces, al final, en duelo de urgencias, por decirlo de alguna forma, urgencias por seguir demostrando que el Zaragoza femenino tiene capacidad para estar, pues bueno, comandando la categoría, y la Sociedad Deportiva Huesca, pues en una no demasiada buena dinámica, ya bastante estrechez con los puestos de descenso. Al final, pues bueno, lo dicho, se jugaba muchísimo la Sociedad Deportiva Huesca y victoria por 2-1. Yo creo que puede ser un punto de inflexión para el equipo, y para mí tienen una plantilla muy superior a lo que, bueno, a lo que la clasificación refleja. Así que, bueno, por la parte que me toca, darles mucho ánimo para que sigan esa dinámica. Y evidentemente, pues al Zaragoza femenino, pues es una derrota en un derbi, en un campo siempre también complicado, bueno, que seguro que les hace aprender y mejorar. Siguen en los puestos de privilegio, llevan un temporadón, y bueno, la semana que viene hay un Fútbol Club Badalona Woman contra Zaragoza femenino, duelo por todo lo alto, así que seguro que tienen ganas de resarcirse. Segundo contra tercero. Vemos que ahora mismo el Zaragoza Club de Fútbol Femenino ocupa esa segunda posición con 41 puntos. 4 por encima está el Real Unión de Tenerife, que venció en su encuentro, su partido que jugó de visitante. Y la Sociedad Deportiva Huesca, pues que se va alejando tímidamente, ¿no? 4 puntos le mete al Rayo Vallecano, que ocupa ya esa posición de descenso con 14. 18 tiene la Sociedad Deportiva Huesca, empatada con el Samper. Ahí es que vemos que hay una fractura tremenda en la tabla clasificatoria. Ya el Argual, pues 27 puntos, ya juega otra cosa. Sí, desde luego, desde luego. Ya es un margen bastante amplio. Evidentemente quedan muchas jornadas, no hay nada escrito, pero bueno, genera mucha tranquilidad esos 27 puntos. Desde luego considero que la Sociedad Deportiva Huesca debería llevar más puntos bueno, por los méritos propios que ha realizado. Pero bueno, al final el fútbol es fútbol, y toca remar. Evidentemente, esos 4 puntos de distancia con el descenso con el Rayo Vallecano, pues bueno, generan una cierta tranquilidad, pero evidentemente queda mucho en juego, y no hay que dormirse. ¿Contra quién juegan las Alto Aragonesas la próxima semana? Pues juegan un campo muy complicado, ¿no? En el Atlético Baleares. Cada vez que se sale a las islas, pues bueno, toca picar piedra, porque evidentemente, aparte de que tienen nivel, que tienen muy buenas plantillas, tienen buenos presupuestos, el tema de los arbitrajes ahí es muy complicado, muy complicado. Siempre lo sufrimos. Sí, allí especialmente. Y Allí no será porque no lo hayamos dicho, en multitud de ocasiones, pero ahí es una auténtica locura. Además es que no se cortan, ¿eh? O sea, es el típico sitio que ves que se te están riendo, y aun con todo siguen a lo suyo. No hay problema.
Para los que no sigáis la dinámica pues, de estas competiciones, tanto en el fútbol femenino, estamos hablando de segunda federación, como por ejemplo en división honor juvenil, en la masculina, pues pitan los árbitros del colegio territorial donde se juega el partido, a no ser que haya una petición del otro equipo, la federación lo acepte y demás, y se ponga un árbitro neutral, entre comillas. Y eso, pues lógicamente, aquí en Aragón pues somos más chulos que un 8 y no se nota que este está pitando uno de aquí de casa, porque a veces incluso va en contra de los intereses del propio equipo de aquí, pero en otras zonas, bueno, es lo que dice Luis, escandaloso. Que esperemos, teníamos muchas ganas de tener a alguien de la Sociedad Deportiva Huesca, sabemos que nos siguen, sabemos que nos ven, que bueno, que dentro de poquito esperemos contar con alguna de sus jugadoras o incluso con Vero, con su míster, una vez que ya estén las cosas un poco más apaciguadas, ¿no? Que hayan cogido algo de aire. Eso por parte de la segunda federación, pero en la tercera federación, ¿cómo fue la cosa, Luis? Bueno, pues si te parece, repasamos un poco todos los resultados. Real Zaragoza 12, 0 goles La Unión. Peñaferranca 0, 2 Valdefierro. Egea 5, Delicias 0. Estadio Casablanca 5, 2 El Gancho. Ebro 6, 1 Neslevel. Y Zaragoza Femenino B, el filial, 4, 1 gol Cosmos. Bueno, resultados vemos más goleadas importantes. Quizás la del Egea frente al Delicias sea sí. la que pueda chirriar un poco más. Es seguramente la más llamativa, sobre todo viendo la clasificación, pero es que Egea tiene 5 o 6 futbolistas extraordinarias. O sea, eso lo sabe cualquiera. Entonces, Cualquiera. Y que podrían jugar en segunda federación perfectamente. Sí, estoy completamente de acuerdo. O sea, tiene 3, 4 chicas que son escandalosas, o sea, tienen un nivelazo. Entonces, pues bueno, a mí el resultado, evidentemente, y más jugando en Egea, no me sorprende para nada. Vemos ahí la tabla clasificatoria, el Real Zaragoza, que ocupa esa primera posición debido a la panadera que le metió a la pobre Unión la J. Badorrey. Segundo, tu equipo, el Valde, con los mismos puntos. Y tercero, el Ebro, con 44. A partir de ahí, pues ya vemos que la brecha se agranda con el Club Deportivo de Delicias y el filial del Zaragoza Club de Fútbol Femenino. Así es. Se ve una distinción ya evidentemente clara ya desde hace varias semanas. Pues los 3 equipos que están arriba y bueno, el Delicias, que es un poquito el que nos acompañó durante la primera fase y ha ido evidentemente haciendo una muy buena campaña, suceda lo que suceda al final del año. Y bueno, luego ahí tenemos también al Zaragoza femenino, pues que evidentemente pues una plantilla también muy joven, pero bueno, con un puesto también de privilegio. Y la Sociedad Deportiva Egea bueno, que ya lo sabemos, que compiten muy bien, que tienen muy buenas futbolistas y que al final, pues bueno, empezó de mala manera, al igual que Estadio Casablanca. Y ahora, pues bueno, evidentemente ya van colocándose un poquito en las posiciones que les pertenece. Quizás el Real Zaragoza, de todas las plantillas que tiene el Real Zaragoza, sea la única competitiva que hay en estos momentos y que está haciendo algo, pues bueno, para brillar. Y me alegro muchísimo por las chicas porque la verdad es que se lo merecen. En la zona baja sí que veíamos el Gancho junto con la Unión Deportiva La Jota, que están ahí 3-2, 3 puntos la Jota, la Unión La Jota, Badorrey, 2 puntos el Gancho. Ahí se va a dirimir el puesto de descenso, Luis. Sí, al final se la van a jugar entre ellos. Quiero decir, hay mucha diferencia con estos 2 equipos con el resto de componentes de la competición. Entonces, pues bueno, la clasificación lo demuestra. 3 únicos puntos la Unión y 2 únicos puntos en todo el año el Gancho. Son 2 equipos que bueno, pues que el año pasado ya les costó muchísimo y descendieron y los volvieron a meter en la categoría. Bueno, dificultades que seguimos teniendo a día de hoy en fútbol femenino y bueno, pues esperar que, como comentas, con Real Zaragoza, esperar que la dinámica del primer equipo no afecte el desarrollo y la estructura de fútbol femenino en la ciudad deportiva, porque bueno, de este club, por desgracia, casi nos podemos esperar Cualquier cosa. cualquier cosa. Lo digo como zaragozano, como zaragocista, pero
es una pena, la verdad. Ojalá no afecte a la estructura del fútbol femenino y a la estructura del fútbol base de la ciudad deportiva. Desde luego. Muy rápidamente, Luis, en la preferente. Sí, en la preferente, Atlético Teruel 6, 1 Sociedad Deportiva Huesca, Zaragoza Femenino 1, 2 San Gregorio, API 5, Ariza 0 y Huracán 0, 5 Valdefierro. Bueno, pues el Se API mantiene todo igual. a su marcha. Sí. Don Luis, la semana que viene más y mejor. Un abrazo. Gracias, Francho. Un saludo a todos. Bueno, pues finalizamos el fútbol femenino. Nos centramos con la tercera división o tercera red, como dicen. Doña Laura Ferrer. Hola. Ahí te tenemos. Muy buenas noches. Hola, bufanda azul, que no falte. Ahora, vamos a estar en los peores Bueno, momentos. es un fular, pero sí, de azul y... Pero no me veo, ¿eh? ¿No te ves? Pues, No. pues mira, pues ya ves, estábamos comentando que ahora actualmente la única alegría que nos da el Real Zaragoza es con las chicas, con el Real Zaragoza femenino, que va al líder de la competición en esa tercera división y que esperemos las podamos disfrutar junto con el Valdefierro en la segunda federación. Pues sí, de momento es como os escuchaba, es lo poquito positivo hasta ahora, en lo que hay que agarrarse porque realmente las aguas bajan muy turbias en la ciudad deportiva en general y por supuesto en todos sus equipos, incluido, fíjate, el deportivo. No me hables del Deportivo Aragón, que me tocó hacerlo ayer y vamos, yo ya me voy a callar porque si no, no me dejan entrar. Pero Ya. vamos. Cuando se ve cuándo vas a por un partido y cuándo no. No hay más. Pero bueno, esperemos, como decía Luis, que no se carguen el fútbol femenino y la base del fútbol femenino porque se está haciendo el trabajo muy bien y ahí lo estamos viendo, ¿no? Además desde cero. O sea que desde cero, exacto. Desde Muy buen trabajo sí, de las personas que se están haciendo cargo del fútbol femenino dentro del Real Zaragoza. Sí, entre ellas Noemí Navarro. Noemí Navarro, sí señor, que la tuvimos aquí en la grada FM la temporada pasada. Uh-huh. Vamos con la tercera, que parece que todo sigue igual, que nadie da el brazo a torcer, por lo menos en la zona alta, en la zona baja parece que la cosa ya va cambiando. Sí, pues empezamos, porque bueno, hay que decir que se jugó la jornada 23ª, con lo cual esto significa que entramos en esa recta de 10-12 últimos partidos, como siempre decimos, o como siempre decía también el bueno de Luis Aragonés, donde se juega todo y hay que llegar muy fuerte para lograr esos objetivos. Comenzamos por un empate con goles, concretamente en San Blas, el Club Deportivo Robres 3, Binefar 3, un partido que fue una locura, que pudo ganarlo cualquiera, que bueno, se llegó a poner hasta 0-2 el Binefar, 0-1 de penalti que materializaba Mesa, después el 0-2 obra de Genis, el Robres que acortaba distancias, parecía ese 1-3 definitivo porque se puso 1-3, pero el Robres, bueno, pues lograba otro goldito y al final otro de penalti para acabar con ese definitivo 3-3 en dos equipos que están, bueno, acabó en empate y están con 28 puntos empatados también en la tabla clasificatoria. Francho. Un buen punto, aunque no sé si veremos si les va a valer a los dos equipos, sobre todo al Binefar. El Zuera que recibía al Illueca, un duelo en la zona baja de la tabla clasificatoria, un Zuera que sigue rindiendo, sigue peleando, pero no le da porque, bueno, pues lo hemos repetido semana tras semana, todos los problemas que le están acuciando desde ese inicio de temporada y, lógicamente, fíjate, tiene 11 puntos, es muy complicado. La verdad es que parece impensable. Mucho mérito, Laura, mucho mérito sí, lo que han hecho, sabiendo cómo está la situación económica del Zuera. Saliendo a competir todos los fines de semana. Exactamente. Bueno, pues para el Illueca era un rival directo, más que directo porque, bueno, el Fuera, como decimos, está muy abajo la tabla, pero sí que el Illueca aprovechó bien su oportunidad, al menos puede seguir creyendo. Bueno, pues se puso, fíjate, hasta 0-2 el Illueca, acortó distancias el Fuera y, bueno, pues al final se llevó 3 puntos importantes de regreso al Papaluna, pues como digo, para seguir soñando, porque ahora el Illueca pues tiene 21 puntos y, bueno, pues tiene posibilidades, por supuesto, a lo largo de estas jornadas, como decimos, en esta recta donde se juega todo, de creer en la salvación.
En la zona baja, uno que siempre sabe nadar y guardar la ropa, porque está muy acostumbrado, es el Belchite, que recibía al Calamocha. Tú ya nos decías, un partidazo, va a ser uno de los partidos de la jornada. Pues empate a 0. Resultado gafas, un punto para cada equipo. Y el Calamocha que no aprovecha el pinchazo del cuarte. No, la verdad es que no, pero también sabemos la dificultad de jugar en el Tejar, como siempre decimos. Es verdad que el Belchite pues, no pudo con el Calamocha, pero tampoco el Calamocha, fue un partido movido y parece que a pesar de reflejar ese 0-0 en el marcador, pudo ser otro. Pero al final, bueno, pues reparto de puntos, eso sí, dejar un Calamocha después de ese empate el cuarte, igual las cosas, un puntito más para el Belchite, pero bueno, con 18 puntos, pues tendrá que pelear y muy mucho en estas jornadas. El que también se maneja en la zona baja es el Casetas, que recibió al Caspe 0-2. Al Casetas ese resultado, no te voy a decir que lo entierra, pero le da buena. Es que el problema del Casetas lo ha tenido durante muchas jornadas. Decíamos, si ganas fuera de casa y luego haces bueno en tu casa y sumas 3 puntos, pues tienes más posibilidades. Pero es que, claro, se le deja en el camino, todo lo que gana fuera de casa lo deja luego en su propio feudo. Con lo cual, pues eso es lo que decimos, todo lo que el Casetas gana afuera lo pierde en casa. Así es muy difícil. El Caspe, claro, se mostró superior y más certero con ese 0-1 que puso Javier Marín en el marcador e Iván Vicente hacia el 0-2, pues para dejar al Caspe en estos momentos todavía fuera de los puestos de jugar el playoff, pero con los mismos puntos 39 que el Huesca B, que luego hablaremos que caía derrotado. Hablábamos del perseguidor del líder, tenemos al líder que jugaba frente al Club Deportivo La Almunia, también empate a 0. Sí, pero que bueno, que eso no empaña la temporada porque, como decimos, un cuarte que sigue invicto, que tan solo ha encajado 4 goles. Es verdad que en esta ocasión pues no pudo perforar la portería de la Almunia, de Huetas, y que al final, bueno, pues un puntito y que la cosa sigue igual. Él sigue líder, 4 goles encajados, perdón, y todavía invictos después de jugarse 23 jornadas, que eso hay que resaltar. Exacto, una Huetas que recibía a su ex equipo. El Épila, que vencía por 1-0 al filial de la Sociedad Deportiva Huesca, un Épila pues que bueno, que sigue mirando arriba. Guardando bien la ropa y aprovechando las oportunidades, como el que más, 1-0. Además frenó la racha del conjunto filial oscense, del Huesca B, que en las últimas jornadas había contado sus partidos como victorias. Y como decimos, bueno, pues Hugo Gonzalvo fue el autor del único tanto en el minuto 26. Y bueno, pues que, como digo, el Huesca vio frenado esa racha de resultados positivos en forma de victorias. Los que consiguieron una victoria muy trabajada en el Endeiza fue el Andorra, 2-1 frente al Club Deportivo Cariñena. De hecho, tuvieron que remontar porque fue el Cariñena que se puso 0-1 en el Endeiza, y luego Paulo André y Alberto Gracia, pues que además salió desde el banquillo, fue uno de los cambios, fue el autor del segundo gol, que dio también los 3 puntos a un Andorra que, bueno, pues está con 27 puntos, no se puede descuidar, pero de momento está fuera de puestos de peligro. Ahí está yo la euforia en el Endeiza. Sí. Y los compañeros, sus primos hermanos mineros en Utrillas, que conseguían rascarle un punto a Almudévar, pero que yo no sé si le va a dar, si va a ser suficiente. Y eso que también fue un punto muy trabajado, celebrado, porque el Almudévar se puso 0-2 con los goles de Javier Martínez, y además, bueno, pues es verdad que tuvo que remontar esos 2 goles y que luego, bueno, pues se celebró porque en el minuto 89 llegaba el definitivo 2-2. Un Utrillas que, como bien dices, pues no sabemos si al final le va a dar esta temporada, tiene 18 puntos y bueno, pues hay que seguir peleando, no queda otra. Y el último encuentro, el que cerraba esta jornada, el derbi, un derbi de proximidad entre el Tamarite y el Atlético Monzón, los montisoneses que se llevaban la victoria por 1-2. Pues sí, de la Colomina volaron al Isidro Calderón para el Atlético Monzón. Huacati, como no, pues puso ese 0-1, qué delantero, qué goleador y qué referente tiene el Atlético Monzón. El 1-1 lo hacía Albert Flo, pero luego el 1-2 para Marc Chavarri y el Atlético Monzón, que es tercero con 46 puntos, también en esa zona noble de la clasificación.
Bueno, pues Laura, si te parece, hoy tenemos doble protagonista. Dos protagonistas de excepción de uno de los equipos que mejor temporada se están marcando, por lo Sí. menos hasta la fecha, que es el Épila. Vamos con su mister. A ver si nos aparece por ahí, si nos lo lanza Héctor. Daniel Cirón, muy buenas noches. Ya nos falta Buenas el otro, noches. ¿eh? Ah, nos falta el otro. Sí, el bueno, nos falta el bueno. Bueno, pues mientras entra y no entra, vamos a aprovechar primero para darle las gracias a Dani por estar con nosotros y que nos cuentes cuál es el secreto, Dani, porque os estáis pegando un temporadón, ¿eh? Yo no sé si contaba el club con esto, tú mismo contabas con esta temporada, no sé, cuéntanos. Bueno, nosotros desde dentro, los que estamos dentro, creo que sí, que es que realmente somos gente soñadora y gente que queríamos. Nosotros tenemos un vestuario muy joven, un equipo que tiene mucho margen de crecimiento y que vamos, yo tenía la plena confianza en los futbolistas que habíamos traído de que podíamos hacer una campaña muy importante. Ya el año pasado creo que se rindió a un buen nivel, siendo el primer año del proyecto. Este año el proyecto continuaba buscando el mismo perfil de futbolista joven, futbolista con muchísima hambre, que es un poco también lo que me caracteriza a mí como entrenador. Y hemos dado un pasito hacia adelante, evidentemente. Lo más importante para nosotros es que el equipo va a más, el equipo cada día hace cosas mejores, el equipo cada día es capaz de ganar en escenarios más complicados, adaptándose a contextos diferentes, y la realidad es que a día de hoy podemos decir que estamos en ese momento en el que el equipo sueña con todo, el equipo lo quiere todo y el equipo no va a renunciar a nada, dentro de que evidentemente lo que es el entorno del club nunca se nos ha exigido estar donde estamos, se nos ha exigido siempre pues eso, no sufrir, estar lejos de la quema, que es un poco algo que se ha cumplido siempre de sobras. Y ahora estar ahí pues nos hace soñar a todos, al entorno evidentemente también, que ya se ha agarrado a esa posibilidad, porque ven que tenemos un grupo de futbolistas que transmite, que llena, que gusta, y que sobre todo pues eso a la afición de Pila pues le divierte, porque son un grupo de jugadores con mucha hambre, con muchas ganas, y que lo que te digo, que solo verlos entrenar cada día parece que estamos jugando un partido de competición. A ver, Buenas noches. Tenemos Perdón. por ahí, espera Laura, que tenemos por ahí a uno de esos futbolistas, Uno de los buenos. a Héctor Pipa. Muy buenas Hola, noches. hola, buenas noches. Estaba tímido Laura, Héctor, no quería entrar. Estaba esperando a que me dieseis entrada. Ahí está. Mira, Bueno, a ver si te pone la cámara bien, Héctor, porque el balón le pegas bien, pero la cámara me cachila más. A ver. ¿Que la tengo torcida igual o qué? Claro. No. Dale a la rotación. ahí está bien, ¿no? No. No. Yo Ahora lo veo sí. bien. Ahora. Ahí. A ver, que lo Bueno. volverá a meter Héctor. Dale, Laura. Bueno, decía, buenas noches a los dos, pero buenas noches, Dani, que estabas antes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Laura. ¿Tú cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Estabas hablando de lo que es el equipo, esa conformación de la plantilla, y te quería preguntar, al principio es verdad que os costó un poquito, lógicamente también dado por esa juventud y bueno, por esa compenetración que tiene que existir por el trabajo diario y de la semana, y habéis encontrado un equilibrio entre rentabilizar bien los goles y no encajar. Ahí está el equilibrio, ¿no? Para lograr objetivos. Sí, pero el otro día lo hablaba en una entrevista, que tú ves nuestros números y da la sensación de que somos un equipo que se conforma con el 1-0, que defiende bajo, que juega con complejos, y somos todo lo contrario. Para mí la base del éxito de este grupo y de este equipo está en que al final es un equipo que transita mejor que casi todos sus rivales, que gana más duelos que casi todos los rivales, pero si tú ves un partido nuestro, es que yo muchas veces tenemos al lateral haciendo una presión en el córner contrario. O sea, somos un equipo muy valiente, un equipo sin complejos, pero un equipo que al final es muy solidario en sus esfuerzos, y eso al final
te da que realmente el otro día, ayer jugábamos contra el Huesca y nos hicieron una ocasión de gol en todo el partido. ¿A través de qué? Del esfuerzo. El hecho de defenderte más no implica que vayas a defender mejor. Ese es mi punto de vista, ese es mi plan o el plan que intento llevar con mis jugadores y sobre todo con el perfil de futbolistas que tengo, que posiblemente si les dijera que hay que esperar atrás, ya hubieran ido a la directiva a decirles que me echaran. Entonces, para evitarme disgustos, prefiero darles la libertad de ir altos, de ser agresivos, de pisar campo contrario y de intentar que los jugadores y la afición disfrute con ellos. Héctor, te me imagino que compras el discurso, ¿no? Totalmente de acuerdo con lo que dice el míster. Sí. Si no, no veas. No, es lo que dice él, que él siempre nos da esa libertad, nos exige siempre ir altos, ir a por el rival, que al final es lo que nos gusta, sobre todo yo creo a los chavales jóvenes, ¿no? Que tenemos ese ansia y ese hambre de ir siempre a por más, vaya. Y por eso, pues yo creo que nos viene bien a todos, a Dani y a los jugadores. Y Héctor, ¿cómo estás viendo la temporada en líneas generales? Estáis en una zona alta, noble. Entramos en esos partidos que decía antes con Francho, que se decide todo. ¿Cómo llegáis? Me imagino que con la moral alta, mentalidad fuerte, físicamente, todo eso. Pues sí, como dices, con ganas ya de afrontar la última recta de la temporada y pues trabajando como siempre desde el primer día, que al final, ya te digo, los objetivos eran claros, sin ningún tipo de presión, pero siempre mirar para arriba y yo creo que está la gente tranquila, ilusionada y con ganas de seguir haciendo lo que estamos haciendo. ¿Cómo responde la afición? Pues la verdad que muy bien. Yo estoy bastante contento, o sea, da gusto tener a gente de pila tan enchufada, que muchas veces nos lo ha dicho Dani, que al final como somos chavales que nos exige, que nosotros damos, la afición también siempre está ahí gritando, animando a la gente. Da gusto tener gente que se siente, ¿sabes? O sea, da gusto jugar así. Hombre, el domingo hay un partidazo y yo no sé si se desplazará gente de pila, pero es un partido para desplazarse, ¿no? Bueno, la pregunta para los dos. Bueno, a ver, eso que dice Pipa tiene toda la razón porque los que están, la verdad que el apoyo es brutal, o sea, es un escándalo, pero es verdad que de lo que estamos escasos es de eso, de número, es lo que nos gustaría ir aumentando y ahora se está haciendo una pequeña campaña a ver si conseguimos enganchar a más gente. Es verdad que el boca a boca del pueblo ha ayudado mucho, pues lo que se habla, lo que transmiten estos chicos y que gustan y parece que se está enganchando más gente, pero es verdad que hasta el momento, sobre todo en los desplazamientos, es donde menos gente viene, ¿no? Y sobre todo cuando son desplazamientos largos. No obstante, los pocos que vienen hacen mucho ruido y de verdad que nosotros con eso estamos más que contentos y felices y ojalá se pueda enganchar mucha gente, sobre todo los chicos de la base que nos acompañan todos los días, que es a los que más agradecidos les estamos, que entran al vestuario con ellos, que les apoyan, que les animan, que les dan abrazos. La verdad que eso es una maravilla, somos un club muy unido en ese aspecto, que creo que es una cosa muy importante y que le da mucho valor al club. Y bueno, ojalá se sume mucha más gente a la familia, pero creo, como dice Pipa, que no podemos tener ninguna queja de los que estamos. Que vaya partidazo, ¿no? Calamocha Épila, el domingo, Héctor. Pues sí, partido de los que gustan jugar, yo creo, a todo el mundo. Al final nos enfrentamos a un equipo de arriba, el segundo, que podemos dar un buen golpe a la mesa después de la victoria contra el Huesca ayer, que estamos muy motivados, la verdad, y con ganas de que llegue ya el finde y vernos la cara otra vez. ¿Cómo os podéis, pues de alguna manera, asentaros en ese campo? Es un campo muy grande, muy ancho también, campo de hierba natural, que por desgracia cada vez es un lujo asiático, ¿no? En nuestro fútbol se está perdiendo el césped natural.
Dani, ¿qué planteamiento, qué partido vamos a poder ver ahí? ¿Vamos a ver un Épila valiente en Jumaya? No sabemos hacer otra cosa. Eso es evidente que va a ser un Épila valiente. Evidentemente hay que estudiar muy bien cuáles son las debilidades del rival, por dónde es fuerte el rival y a partir de ahí adaptarnos a ello e intentar ser mejores que ellos. Pero yo no puedo cambiar una identidad ni de un futbolista ni de un equipo. En general, el equipo está haciendo un gran trabajo de la manera que lo está haciendo. Nosotros vamos a continuar en la línea, adaptándonos un poco a lo que sabemos a donde sabemos que el rival puede ser mejor que nosotros o donde puede ser más débil que nosotros. Y a partir de ahí, pues intentar sacar un buen resultado. Desde luego vamos muy motivados. Es verdad que no es un campo que nos vaya demasiado bien para lo que nosotros habituamos a hacer, pero como te he dicho al principio de la entrevista, si algún gran mérito creo que tiene este equipo es que se está sabiendo adaptar a todo tipo de contextos. Estamos súper preparados para afrontar este partido, súper motivados porque estamos en un gran momento, porque el momento de la temporada pues ya exige que si quieres estar ahí, quieres soñar, pues tienes que sumar todos los días. Y sinceramente, el Calamocha tiene un equipazo desde principio a fin, una barbaridad de equipo en tercera división, pero creo que estamos preparados para competirle y ser mejores que ellos en 90 minutos, así que vamos con todo. Y siempre digo lo mismo, lo peor que nos puede pasar es perder, así que no pasa nada. Iremos valientes y trataremos de sacar los 3 puntos. Y una cosa, ¿soñáis con jugar el playoff o no? ¿O tenéis miras la del próximo partido y ya está? Si te contesto yo, evidentemente nosotros queremos pelear el playoff, pero lo hacemos con tranquilidad. O sea, al final, mira, una de las cosas que le digo mucho a los jugadores es hay que mirar la primera vuelta que hicimos y mejorarla. O como mínimo igualarla. Acabamos en playoff y con cierta ventaja respecto a nuestros perseguidores. De momento llevamos un +4. El equipo puede estar tranquilo. El equipo puede ir a Calamocha a competir con la tranquilidad de saber que estamos en la línea. Vamos en la línea correcta. Y evidentemente que eso le dé al jugador la confianza y la seguridad de lo que hablamos siempre, de que perder no es un drama. Y desde esa base vamos a jugar a intentar ganar. Eso para mí es súper importante porque no nos podemos en la jornada 24 meternos la presión de que tenemos que estar en playoff. No, tenemos que estar en playoff en mayo. De momento tenemos que ir jugando, ir ganando partidos, ir no fallando contra los que se supone que están por debajo de ti, tienes que ganarles, que de momento eso lo hemos hecho a la perfección, e intentar rascar lo máximo posible contra los más poderosos de la categoría. Muy bien. Pues yo creo que no se puede decir más alto y más claro. Héctor Pipa, Daniel Cirón, un placer teneros aquí en la Grada FM, uno de los equipos revelaciones de esta tercera división. Yo creo que de la tercera división siempre lo decimos, ¿no? Pero es que este año está siendo una de las terceras divisiones más competidas de los últimos años. No sé si opináis lo mismo, pero la verdad es que la igualdad está siendo muy clara y ya no solamente en la zona de arriba, sino también en la zona de abajo, que aquí cualquiera te puede pintar la cara en cualquier campo. Así es, que hable Pipa, que habla un poco. No, pues contigo cerramos, Pipa. A ver, yo al no ser de aquí, de Zaragoza, pues llevo desde el año pasado, pero sí que te puedo decir lo que dices, que está muy competida. O sea, hay que tener respeto siempre a todos los rivales, porque puede venir cualquiera donde esté situado en la tabla, que hay que competir igualmente. Sí, sí. O sea, respeto siempre a todos y a ganar por todos, sin miedo, pero siempre con respeto. Eso desde luego. Pues nos emplazamos a ese encuentro, ese partidazo que se va a vivir, uno de los partidazos, yo creo que el partido de la jornada entre el Calamocha y el Épila. Un abrazo a los dos. Un abrazo. Gracias a vosotros. Bueno, Laura. Bueno. Pues nos marchamos con la primera federación. La semana que viene más y mejor. Veremos a ver lo que da de sí la jornada ya 24 en esta tercera red. Por lo menos esto nos da alegrías. Hasta luego, Laura. Gracias, hasta luego. Vamos a dar una vuelta, ¿vale? Porque tenemos protagonista. Vamos con la primera federación.
ahora debería aparecer Rafa Gracia. Aquí estoy. Bueno, jornada inmaculada para nuestros intereses. Mejor no se puede hacer. Importante, además. Han ganado los dos, eran dos partidos pues que había que sacarlos, sobre todo el del Tarazona, ¿no? Porque jugaba contra el Sevilla Atlético, un rival de la parte baja, estaba asomándose a los puestos de abajo y conseguían ganarlo con solvencia el Sevilla Atlético y bueno, le da aire. Y el Teruel pues vuelve a encaramarse otra vez en la parte alta. Sí que es cierto que los 4 primeros han cogido ventaja, ¿no? El Dense, Europa, Sabadell y Atlético de Madrid B, que al Europa pues siguen sin notarse el cambio de campo, el cambio de sede. Ahora mismo el Teruel está con los mismos puntos que el Villarreal B, a puntos a posición de playoff, ¿no? Que evidentemente sería un sueño que el Teruel pudiera jugar el playoff de ascenso a segunda división. Entonces, pues bueno, la verdad es que no podemos pedir más. El Tarazona, pues fíjate qué importante, porque con 30 puntos se hubiera quedado ahí rozando. Pero esta liga es muy, muy puñetera. O sea, el Murcia empezó fatal. Hace 2 meses estaba segundo y está otra vez jugueteando y ahora se asoma el precipicio. Con los puestos del descenso, ¿no? Entonces, después, ojo, en un partido donde se jugaba el derbi murciano frente al Cartagena, ambientado espectacular, el campo lleno y derrota. 1-2. Mira, nos dice Héctor por el chat privado que han fichado a Curro Torres. Sí. Pues es lo que te digo, que al final es que es un grupo complicadísimo. Y evidentemente pues el Teruel también saca el partido con el Ibiza, que es un rival que el Ibiza hace 2 días está jugando en segunda división, entrenado a Paco Gémez. O sea, es que sí. Quiero decir que es que no es moco de pavo, ¿no? Están haciendo un temporadón tremendo y yo de verdad que me alegro enormemente por ambos y sobre todo por el Tarazona, porque creo que esta victoria es importante con semanas complicadas, como lo que te decía, habían perdido en casa el anterior partido, que llevaban no sé cuánto tiempo sin perderlo, entonces pues bueno, yo creo que reafirma el trabajo, la tranquilidad, que tampoco tienen que venir a demostrar nada, de que el trabajo se está haciendo bien, porque llevan año y medio haciéndolo extraordinario, pero evidentemente hay que sumar muchos puntos en este grupo. Al final los puntos son los que te libran, ¿no?, de estar en esa zona baja. Y bueno, a nosotros ya sabéis que nos gusta, pues de alguna manera tener pues diferentes prismas, ¿no? Conocer pues las diferentes sensibilidades que se pueden dar en lo que es acompañar a tu equipo, ¿no? Tanto desde el campo como pues un jugador, entrenador, pero también está la afición. Y la Sociedad Deportiva Tarazona, pues bueno, ha contado siempre con una afición muy fiel, con ese fondo Bocci que llevaba años y años alentando al conjunto de la capital del Moncayo, y hoy tenemos pues a uno de sus miembros, a uno de los capos del fondo Bocci. Miguel Ancis, buenas noches. A ver, que te oímos mal. Espera. No sé si es problema nuestro, es problema tuyo. A ver, ahora. Ahora un poco mejor, sí. Ahora se te oye un poquito mejor. Bueno, agradecerte que hayas entrado con nosotros, que estás muy lejos de la capital del Moncayo. Pero, bueno, pues esta semana una victoria balsámica, pero venía precedida, pues bueno, de una serie de errores arbitrales que os ha castigado muchísimo a lo largo de la temporada y de alguna manera, pues desde el fondo Bocci habéis intentado canalizar un poco, ¿no? Nosotros nos hacíamos eco en nuestros perfiles, pues de ese comunicado y bueno, y de que queríais manifestar de alguna manera pues vuestra desaprobación. Lo primero, dar gracias sobre todo por hacer eco de esa noticia. Porque en realidad en lo que es la televisión, la verdad que no se apreció, no sé si los cámaras no quisieron grabar, no lo sé, pero desde luego los resúmenes ni nada, salió lo que estaba totalmente preparado. A ver, nosotros
entendemos que la situación de un árbitro puede ser difícil, ¿vale? Puede ser difícil ahí en campos y entendemos que a veces el VAR en esta categoría, que es un poco primeriza, al hacer como si fuera un demo de a ver cómo funciona y tal, igual sí que es verdad que no está preparada para tirar líneas de fuera de juego, que hay imágenes que no graban, pues porque al fin y al cabo, pues si en primera división ya cuesta, con las cámaras que hay, pues igual aquí en primera red, pues aún es peor. Pero nosotros este año, independientemente de lo que ha pasado este partido, que la verdad que este partido ha sido de los pocos partidos que no ha sido el protagonista el árbitro, ni el conjunto arbitral, chapó por el árbitro este fin de semana, en el que hizo, yo puedo decir, un partido perfecto, ¿vale? No hubo nada de polémica, no hubo tampoco tarjetas así desmedidas. Entonces, en ese aspecto, chapó por este árbitro, pero nosotros llevábamos ya años, lo que son estos 2 años que hemos estado en primera red, llevábamos un poco de esto de cabreado también con lo que es el arbitraje, ¿vale? Y cuando se dijo que iba a entrar el VAR y que lo iban a poner aquí, llegamos a pensar que igual era una de las medidas que pudieran ser y que hicieran justicia, ¿sabes? Justicia, ¿qué quiere decir? En un arbitraje que al fin y al cabo, pues al final, aunque nosotros el Tarazona juega en casa, somos el equipo pequeño y eso se sabe. Pasa en primera división con el Barça del Madrid, ¿por qué no iba a pasar con nosotros? Al fin y al cabo, ¿nosotros qué somos? 1000 socios. Imagínate, un Cartagena, un Sabadell, Entonces, ¿quién tiene peso? Nosotros. Nosotros vamos... Entonces, es muy fácil pitar al Tarazona, ¿vale? Es muy fácil pitar en contra del Tarazona. Entonces, en esa situación, pensábamos que el VAR iba a reconvertir la situación. Y lo único que llevamos viendo desde que ha empezado la temporada es que partido tras partido, imagen tras imagen, corrección del VAR tras corrección del VAR, la balanza siempre cae en contra nuestra. Pero cosas que a veces igual no se puede bien apreciar y tal, pero lo pitan en contra nuestra. Igual, por ejemplo, dices, hay una jugada polémica y la pita. Y luego goles que nos han anulado, goles que no han debido subir en contra nuestra. Entonces, ya hartos ya con el último partido que fue el Europa, que ya fue para mí de escándalo, ¿vale? De escándalo, porque veníamos precedidos como el partido del Atlético de Madrid también, que nos desplazamos allá, de una jugada delante nuestra, que pita falta, que nos anulan un gol, que va al VAR, que se ve claramente que toca balón. Nos anulan el gol. O sea, nos anulan el gol. Y luego viene una jugada similar y a ellos no se la pitan. Y el día del otro día del Europa, pues pasa 3/4 de lo mismo. Se la lleva con la mano. Se pide el VAR, o sea, después de un gol siempre hay una revisión. Se pide el VAR de nuevo porque no nos estábamos creyendo, o por lo menos el entrenador o el cuerpo técnico que lo solicitó otra vez, lo vuelven a pedir pues diciendo, es que no lo estás viendo, güey. Y sigue con el partido. Entonces, cuando ya pasan esas cosas, un penalti en el 96, luego el fuera de juego que nos anulan un gol, pues bueno, pues igual esa condición, dices, oye, pues se puede equivocar, porque a veces es difícil pitar, como bien he dicho, pero dices, es muy extraño todo esto que está pasando, ¿no? En un partido, no sé, y al fin y al cabo, ya las sensaciones, y yo como representante que me puedo considerar de un poco de la afición de Tarazona, a la que intento hacer pues movimientos y tal, pues al fin y al cabo empecé a coger un poco las sensaciones de la gente. Iba por la calle y me decían, oye, Lancis, hay que hacer algo. Y al fin y al cabo lo que hicimos es lo que más o menos todo el mundo pensábamos. Desde el respeto que se hizo siempre, o sea, no ha habido ninguna falta de educación ni nada, pero al empezar el partido se hizo una pañolada y en contra de lo que es el arbitraje. Pues mira, pues gracias a Dios, pues en ese partido pues no hubo ninguna falta polémica. No lo sabemos. Tuvo que hacer sangre. Y eso es un poco el entrante de hoy, ¿sabes? El hablar un poco de ese tema y que somos el Tarazona, que nos cuesta un montón estar sobreviviendo, que el día a día, el juego,
y al fin y al cabo, pues que te pongan tantas zancadillas durante lo que es la temporada, es que nosotros podríamos estar a la altura del Teruel. Es que nos han quitado contra el Atlético de Madrid 2 puntos, contra el Europa el otro día otros 2 puntos, más luego partidos clave. Yo qué sé, por ejemplo, hemos hecho, no sé si habéis visto el vídeo que hemos puesto en lo que es las redes. Sí. Yo me acuerdo del partido del Cartagena. El partido del Cartagena, empezamos el partido ganando. Nos anulan el gol. Después nos meten ellos un gol en fuera de juego, pedimos el VAR y no lo anulan. O sea, es que empezamos con un hándicap de 2-0 en contra nuestra. O sea, y es que es el remar a contracorriente todos los partidos del Tarazona. No, desde luego, no solamente os pasa a vosotros, el Club Deportivo Teruel, también se ensañan. Yo creo que al final, en eso estaremos los tres de acuerdo. Es muy fácil pitarle al Tarazona, pitarle al Teruel, porque al final, pues bueno, son equipos que representan una masa de aficionados pequeña. Eso entienden quien entiende por ahí arriba, y ahí, pues bueno, hay intereses que por lo que sea, pues se manejan en el fútbol, que por desgracia pues ven condicionados muchos resultados. Y vamos, yo creo que en el vídeo se ve muy claro, ¿no? Todas las jugadas, no te voy a decir, no soy Real Madrid Televisión, que es tendenciosa, en vuestro caso no, pero me llega un momento que, hostia, ya tenemos que por lo menos demostrar, manifestar nuestro rechazo, ¿no? Oye, que nos chupamos el dedo, que no somos gilipollas, que sabemos lo que hay. No sé, Rafa, ¿tú qué has vivido desde el banquillo? A ver, yo es que yo me calentaba demasiado y lo pagué en determinados momentos, incluso... Por eso te pregunto, porque tú te calentabas. ¿Eras de mecha corta? Sí. Yo recuerdo el segundo año de división de honor juvenil, un penalti clarísimo, que nos hacen contra el Zaragoza, que no lo pita. Y no solo no lo pita, sino que viene y me expulsa, y no solo viene y me expulsa, sino que es el minuto 94, me quedo detrás de la columna de la puerta de los vestuarios del Olivar y me coloca un partido más. Y vamos a jugar la semana siguiente, o vamos a jugar al mes, al campo del Nasti de Tarragona, cuyo entrenador es Ferran Costa, entrenador del Sabadell, y allí entró al vestuario, salió, el árbitro contrario no dijo nada. Entonces, pues bueno, sí que es verdad que nosotros luego en División de Honor tuvimos de todo, ¿eh? Y luego al final todo pasa, todo lo hablas, pero es que está todo el día quejándose el Madrid y el Barça, y son los que menos se pueden quejar. Y yo entiendo, por ejemplo, que al Barça le han anulado 2 o 3 goles. Tú cuando estás 8 minutos tirando líneas, el gol lo tienes que dar y punto. O sea, es que no hay más vuelta de hoja. Y es verdad que en segunda el VAR ya no es igual, y en primera federación, pues evidentemente el VAR todavía es más precario, ¿no? Pero es muy sencillo, yo pito, y luego es que al final no los meten nunca en la nevera, porque hay cierta posición de, no sé cómo nombrarlo sin que nadie se ofenda, que si tú metes a alguien en la nevera, pues estás diciendo que se ha equivocado, pero evidentemente, pues si se ha equivocado no pasa nada, ¿no? Un futbolista ha tirado un penalti, lo tira afuera, se ha equivocado. Hace una entrada de tiempo, le sacan una roja, se ha equivocado. El entrenador saca fulanito, se ha equivocado. Pues el árbitro sí. Claro, y todos esos lo pagan. Los árbitros normalmente no lo pagan. Entonces, pues bueno, pues es que yo qué voy a decir, ¿no? Que es que al final... luego también muchas veces nosotros nos ponemos, ¿no?, en la posición de los pequeños y de que nos vemos muy perjudicados. Yo he visto ratos del Tarazona, bastante ratos, no los mismos que vosotros lancís, ¿no?, que lo veis todos los días, pero yo también era de los que pensaba que el VAR venía a hacer justicia, y hostias, hay veces que dices, joder, es que tienen tanto morro que es que ni yendo al VAR todavía son capaces de reconocer. Pero bueno, yo creo que forma parte del juego, creo que se ha mejorado. Y bueno, y al final, pues al Tarazo lo que no mata engorda, ¿no? Entonces esperemos que los arbitrajes no nos maten y nos engorden en esa primera federación. Sobre todo, Miguel, ¿cómo estáis viviendo los aficionados? Pues bueno, como siempre vulgarmente se dice, no, a perro flaco todos son pulgas. El equipo, pues cuando ascendió, bueno, yo tuve la suerte, ¿no?, de estar ahí.
en esa fase me tocó toda la temporada narraros, a excepción del último partido, pero el resto, cuando estaba Javi Moreno, pues ahí estábamos dándole más chica al tema. Un equipo pues que desde luego creyó hasta el final, ascendió por mérito propio y llegó a una competición donde nada más comenzar ya le hacen cambiar el césped. Yo ahora veo al Arenas y veo al Europa, ellos han tenido hasta diciembre en su campo, disfrutándolo sus aficionados, pero luego resulta que han estado, como vulgarmente se dice, dando por el culo, hablando mal y pronto, para seguir jugando en su campo, porque fíjate tú que era una vergüenza. Y a mí yo me he cansado de ponerlo en las redes sociales. Chatos, que el Tarazona se tuvo que ir exiliado a Tudela y gracias al tudelano, que le dejó del ciudad de Tudela. Entonces, aquí o las normas son para todos iguales o no, o cortamos la baraja y cada uno nos quedamos con lo que tenemos, ¿no? Y hay algo que dices, hostias, ya vale. Pues mira, lo que estás diciendo, nosotros al fin y al cabo venimos precedidos de que ya es una categoría bastante grande para nosotros, ya por presupuesto, por el tema de desplazamientos, por una población pequeña. Ya estamos en una liga que es difícil sobrevivir, ¿sabes? Económicamente. Entonces, en ese aspecto, ya la primera zancadilla que nos hacen, que no es que sea zancadilla, si son las normas, ¿vale? Y nosotros las acatamos a rajatabla, como hay que hacer. Las normas son para todos iguales. Nosotros hasta enero de ese año fuimos al campo del Tudelano, pero también el primer partido que ganamos, porque ya no se jugó en el Tudelano, hubo que hacer un movimiento rápido y nos desplazamos a la ciudad deportiva. Zaragoza, que fue el primer partido que ganamos al Sestao 4-0. Sociedad Deportiva Tarazona Sestao, con mi amigo Héctor Brown, lo narramos nosotros desde el campo. Y nos dijo Aniceto, me cago en el copón, tenéis que venir a todos los partidos a narrarnos. Pues, al fin y al cabo era cambiar de campo, porque sí que es verdad que Tudela nos pillaba cerca, pero es que nosotros somos de una afición más cercana, ¿sabes? Al fin y al cabo, esto ha pasado con el Barça en Montjuic, y pasa que al fin y al cabo, si le metes una pista de atletismo, parece que están como aislados, ¿no? De la afición. Sí, alejados. Yo estoy con el megáfono cantando y no pare, pero ya es diferente la situación, ¿sabes? Entonces, lo que está pasando este año con el Arenas y con el Europa, pues dices, ¿y por qué a ellos no? ¿Por qué a ellos no? O sea, es que empiezas con ventaja, porque al fin y al cabo estás jugando diferente a todo el resto. O sea, y nosotros lo veíamos así, oye, pues si no se puede césped artificial, todo el mundo sabe que en el césped artificial el balón rueda diferente, bota diferente. Y al fin y al cabo, pues ellos tienen una ventaja respecto al resto, porque entrenan y juegan más partidos que los demás, independientemente del equipo que tiene el Europa, que es de admirar también, pero no, es que son ventajas. Entonces, ¿por qué les dan ventajas a ellos? ¿Por qué nos dan desventajas a nosotros? Es lo que hay. Es lo que hay. Entonces, en ese aspecto, ¿qué te va a decir? Ya lo has dicho tú demasiado. A ver, que tenemos poco tiempo. ¿Cómo ves al equipo? ¿Cómo lo veo? Pues mira, yo la verdad que quería también aprovechar este rato, sobre todo para agradecer el trabajo y el sacrificio que están teniendo los jugadores con nosotros. Con nosotros me refiero a todo lo que es el conjunto de la Sociedad Deportiva Tarazona. Al fin y al cabo no somos un equipo, es que somos una ciudad, una familia, o llámalo como quieras, pero al fin y al cabo estamos vinculados al fútbol, ¿sabes? Y hubiera podido ser diferente, pues si hubiera sido otro grupo, otros jugadores, porque al fin y al cabo todos hay que entender que la gente trabaja por dinero, que al fin y al cabo trabajo es remuneración por un esfuerzo. Y cuando ese esfuerzo no tienes, pues al fin y al cabo, o sea, esa remuneración no tienes, pues ese esfuerzo lo normal es que baje. Pasan las empresas, a ti no te pagan, ya tú, pero no, ahí los tienes a los chavales, chapó por ellos, en el que hay una situación que está siendo difícil, al fin y al cabo, pues como el Teruel y como el Tarazona, que al final dependemos mucho de lo que son subvenciones o de ayudas del gobierno de Aragón, y que si no las dan, nosotros nos retrasamos en el pago y esto es una rueda, pues al fin y al cabo, pues ¿quién lo pagan? Pues sobre todo, pues ellos. Incluso pues la gente que está intentando hacer malabares para poderles pagar o ayudar o tal, porque estos son malabares al fin y al cabo.
Y al final, pues oye, sobre todo agradecer a los jugadores que lo están dando todo, o sea, es que lo están dando todo. Sobre todo también a la directiva, que muchas veces no se puede hacer más por menos, es así. Y la afición, pues seguir así. O sea, nosotros vamos en el mismo barco. Al fin y al cabo, pues hacia donde tira el patrón, pues ahí vamos los marineros, ¿no? Pues yo soy un marinero más y el que intenta alentar a la gente para que sigamos en la misma dirección todos. Pues muy bien, no, yo nada, desearos muchísima suerte. Lo vivimos y lo sufrimos el año pasado y cuando nos dimos cuenta estábamos para jugar la Copa del Rey en lugar de estar mirando para abajo, que yo me pegué 4 meses mirando hacia abajo sin darme cuenta que estaba más cerca de arriba que de abajo, ¿no? Y qué alegría y nada, que yo para mí, pues yo estuve hace unos años de segundo entrenador con Paco Rúa en tercera división ahí en Tarazona, cuando yo estaba en Niceto de presidente, y es un sitio que le tengo cariño. Además es el Tarazona más aragonés de los últimos años. Está ahí Alberto Vaquero, que tengo una relación muy especial con él y con su familia. Entonces pues bueno, desearos toda la suerte del mundo. Sé que se está trabajando mucho y bien pues por solucionar la situación, que evidentemente en estos niveles todavía es más problemática que en categorías inferiores, en los que la gente no juega a fútbol como un trabajo. Esto sí que es su trabajo y evidentemente pues la gente come de su trabajo, ¿no? Entonces es una situación complicada, pero al final yo creo que bueno, que está gestionado por gente noble y que está buscando soluciones y que seguro que las va a encontrar. Entonces mis felicitaciones y ánimo hasta el final. No, y que aquí tenéis la gran fortuna de que no hay un campo por hacer, ni se ha metido gente a dar por culo, hablando mal y pronto, ni tenéis un forcén. Entonces tenéis gente sana dirigiendo el club, que eso, pues bueno, ahora lo que hace falta es que la sociedad anónima deportiva que hay en cierres no prostituya el buen hacer de ese trabajo que se ha hecho en el Tarazona, y que la gente que esté ahí pues siga con el mismo testigo que Aniceto y que el resto de la directiva, porque yo sé que al final para vosotros pues es vuestro club, es que es el club de verdad, o sea, es un club de aficionados, ¿no? Como siempre, a mí, yo soy muy de la Sociedad Deportiva Logroñés. ¿Por qué? Porque es un club de aficionados y empezó desde abajo. Entonces, por eso, ya sabéis que yo, aparte del Tarazona, le tengo mucho cariño. Sé que me tenéis mucho cariño por allí, que ojalá me pudiera ponerle la voz, ¿no?, al equipo en Primera Federación. No, por desgracia, pues no ha podido ser hasta el momento, pero que desde aquí, desde la Grada FM, pues siempre tenemos un cariño muy especial, tanto a Tarazona, a sus aficionados y a todo lo que ocurre por ahí. Miguel Ancis, un placer, y que ya sabes que el micro está abierto, para ti y para todos los aficionados de Tarazona. Si quieres para ti el megáfono, si algún día quieres venir. Pues hombre, si me dejan mis quehaceres televisivos, pues no te digo que no, Al Héctor lo engaño rápido y el Rafa es de mecha corta, o sea que... Yo también voy. No te digo que no. Aquí hay gastronómica que luego la enlazamos con el fútbol y se ve... Hombre, se ve mejor. Si hay triperío, creo que va a ser mucho más fácil. Un abrazo, Miguel. Que vaya bueno. Bueno, Rafa, nos mete en la ventanilla de segunda y ya nos centramos con esa segunda federación. Que ¿cómo está, amigo? ¿Cómo está? Venga. A ver si esto nos pone los resultados, aunque yo creo que me lo sé de memoria. Te voy a empezar por el mío, por el Deportivo Aragón, Club Deportivo Alfaro. Yo creo que es que peor no se puede hacer. O sea, no ni intensidad, ni con un jugador más desde el minuto 7. Sí, jugaban con el Laxara, que es un rival directo. No lo vimos parar. Prácticamente llegaron 3 veces a portar. No, el Zaragoza es un equipo absolutamente descompuesto. Yo vi el primer equipo ayer y es que me parece lamentable. Y de ahí, pues evidentemente, pues tiras para abajo y no sé ya lo que se salva, porque
porque ya no lo sigo, ¿no? Porque sigo otras categorías. Pero es una pena. Es una pena porque yo creo que hay muchos chicos sufriendo, porque hay un entrenador que se merece todos los respetos, que lo está pasando muy mal y la verdad es que no sé cuál es el devenir y el futuro del club. Evidentemente ojalá me equivoque, pero yo hace 3 meses que dije que el Zaragoza iba a descender, que tampoco soy mago, quiero decir que no ha salido los puestos del descenso en todo el año. Los entrenadores que fichan cada vez son más malos, los jugadores que vienen cada vez son más malos. Más malos. Entonces, pues te quiero decir, si traes a un medio centro, con todos mis respetos, del Betis B, que va penúltimo en Primera Federación, pues algo mal estamos haciendo. Tenemos jugadores pues ahí que parece que se van clonando y cambiando de nombre, que son, pues tienes a Paulino, que no hace nada, y te traes al Robert que es lo mismo sin hacer nada, pero es que es un clon de Bermejo que ya venía de no hacer nada, los 3 zurdos, los 3 engañagrados, es una pena. Y el filial, pues evidentemente es un equipo que está absolutamente descompuesto, roto, y el entrenador del primer equipo, con 29 o 20 o 30 jugadores, ni come ni deja comer. Es lamentable, o sea, es lamentable, y encima que aún le eche en cara a la afición, que el otro día había otra vez no sé cuántos tontos en el buen sentido de la palabra. Sí. Yo he sido un tonto de esos que ha ido a Villarreal a comerme un 0-0 o he ido a ver varios partidos, entonces pues es una pena, pero evidentemente el filial está más que descendido. No, el Alfaro, yo tengo que decir que a mí me encantó el Alfaro, que sabía lo que jugaba. Arturo Guerra, el técnico del Alfaro, espectacular. Yo lo tuve, del Náxara, Francho. Perdón, del Náxara. Lo tuve al lado, o sea, de aquí a aquí, es más, se encaró de buenas maneras, ¿eh? O sea, echándonos una risa y tal, con el gol del Deportivo Aragón, que no fue fuera de juego, fue un gol legal. Y yo lo dije en la retransmisión y me decía, dilo más alto, que no ha traído el árbitro. Me decía Arturo, el técnico del Náxara. Sabiendo lo que tenía que jugar, sabiendo que estaba con uno menos, supo plantearle el partido al Deportivo Aragón, y yo es que en ningún momento vi que el Náxara estuviera con 10 en el campo. Arturo es una institución en Logroño. Yo tengo bastante relación con él. De hecho, él estaría encantadísimo de entrar en la grada. Porque lo meteremos. Sí, fue segundo entrenador de Diego Martínez, ex de la UDL, ex de Numancia, que ya sabéis que es muy amigo mío, es un pedazo de entrenador, o sea, ya 1000 años, y sabe perfectamente lo que hace, las armas que tiene y a lo que juega. Y evidentemente, pues para ellos les iba la vida y sacaron los 3 puntos. Es que no hay más. Lo celebraron como una Champions en la Ciudad Deportiva. Hablando de la UDL, visitaba el Novo Luchán. Y bueno, pues la Sociedad Deportiva Egea que le aguaba la fiesta a los aficionados desplazados de la UDL. El Egea vuelve a llevar otra vez 3-4 semanas que da unas sensaciones distintas, ha ganado algún partido, empata otros que son importantes, vuelve a dar como señales de vida, ¿no? Que se pegó unas semanas que veníamos diciendo lo que tenía una dinámica con ciertas dudas, por decirlo de alguna manera. Y ahora pues parece que han vuelto a cogerle el pulso, y desde luego es un empate muy bueno, a pesar de que jugaron en casa contra la UDL. Yo creo que es un punto más que satisfactorio, y lo podemos dar por buenísimo. Muy cuestionado nuestro amigo Unai, también Quique, por los aficionados de la UDL. Sabemos que es una plaza dificilísima, pero es que si miramos al otro lado del barrio, a mis chicos de la Sociedad, del Logroñés, pues se han destituido al técnico y ha vuelto pues el de siempre. Pouso. No ha venido Pouso, no ha venido Pouso. Había Albert, el de siempre, el que siempre viene a rescatar al equipo. No se lo ha pensado 2 veces, Aguilar. A ver, al final
pues bueno, son ciudades con presión, pues igual que pasa, que lo comentaba la semana pasada, igual que pasa en Soria, ¿no? Con el Numancia, que tienen una necesidad de ascender. Voy a decir una palabra que no me gusta nada porque ¿Qué no te gusta? la escucho constantemente, ¿no? Pero el contexto, ¿no? Que ahora solo se habla de los contextos. El contexto del Teruel no es el mismo que el contexto de la UDL, que a mí me parece una apuesta muy complicada hacer ese pues, muy arriesgada, no complicada, hacer ese trasvase de tantos jugadores de un sitio a otro y que la jugada te vuelva a salir bien. Evidentemente partías con ventaja porque muchos de los jugadores conocían tu método y evidentemente el método de Unai el año pasado funciona, pero a lo mejor si los jugadores con los que se encontraba, la otra mitad de los jugadores son de un perfil distinto, pues quizá le está costando hacer más ese trabajo porque por las 2 entrevistas que tuvimos con Unai el año pasado, a mí me da la sensación de que es un plan de partido muy parecido a los equipos de Hansi Flick, que tú tienes que creer 100% en lo que te dice el entrenador, porque si no, si hay alguien que no cree, todo el plan se cae. Y no sé si por ahí pueden ir un poco los tiros, ¿no? Pero bueno, veremos Pues a ver cómo termina. Pues justo llegan los cambios. La semana que disfrutaremos del derbi de Logroño en las Gaunas, entre la UDL y la Sociedad Deportiva Logroñés, con Albert Aguilar de nuevo en el banquillo de los blanquirrojos de la sociedad. El Club Deportivo Ebro, que rascaba un buen punto ante el filial Babachorro, el conjunto del Deportivo Alavés, pues bueno, que está en esa zona alta de la tabla clasificatoria y tiene un meritazo tremendo lo que ha hecho el conjunto arlequinado. Sí, ya sabemos del Alavés B cómo se las gasta. Es un equipo muy complicado, con un buen entrenador, y sacar un punto fuera de casa allí es muy, muy, muy complicado. Entonces, pues bueno, está el Alavés está en posiciones de playoff y evidentemente pues tiene un mérito que venimos diciéndolo semana a semana y que en contextos distintos es capaz de sacar brillo a la plantilla. Ya nos lo decía la semana pasada Geno, ¿no? Que había sido capaz de poder darle un poco la continuidad fuera de casa a los resultados de casa. Que al final es un poco, muchas veces te sientes muy cómodo en casa o te sientes muy cómodo fuera de casa, que hay veces que pasa y luego cuando vuelves a tu casa o cuando sales fuera, pues no, y te cuesta encadenar victorias. Entonces al final, si estás en la parte baja, nunca parece que termines de salir, y si estás en la parte alta, pues no te enganchas. Y el Utebo, que visitaba al Ciudad de Tudela para enfrentarse al Club Deportivo Tudelano, un partido pues que los chicos de Casajú se adelantaron en el marcador con un nuevo gol de Rivera, pero en el 96 el Tudelano pues conseguía el empate y nos aguaba la fiesta. Por cierto que yo vi el partido, trozos del partido, porque me tocó hacer para la tele en los Guanapis, y a mí me sorprendió muchísimo la inquina de los aficionados, de un determinado sector de los aficionados del Tudelano con el Utebo. No sé qué movidas tienen allí, pero vamos, no me pareció ni medio normal. No sé, no tengo ni idea si puede venir de alguna rencilla. Hombre, pues oírte puta Utebo, que me lo vi yo por lo menos 10 minutos, digo, pero estos flipados, ¿de qué van? Bueno, no sé, yo creo que hay categorías que, bueno, yo creo que no sé, al final cuando parece que subes para arriba como que está todo más justificado cuando estás para abajo, pero al final que es que somos, o sea, que te quiero decir que igual tienen algún jugador que vive en Utebo, no sé si me explico, en Tudelano, ¿sabes? Pero bueno. Una novia y se la levantó un tío en Utebo, no sé, pero... No sé, y es una pena porque era un resultado buenísimo, pero bueno, también estuvimos con Casajus hace unas semanas, también están pasando una situación complicada. Y como hemos hablado con Lancia, ¿no? Que lo que no te mata te engorda, y evidentemente, o sea, están siguiendo la misma dinámica prácticamente igual que antes de los cambios que han tenido, y desde luego están haciendo una temporada extraordinaria. En este grupo segundo, jornada 25, esta semana que comenzamos, el sábado jugará el Club Deportivo Ebro en el Carmen frente al Alfaro a las
4 de la tarde. Bueno, yo creía que era a las 4:30, pues mira, a las 4. Ese es el que me toca ponerle voz esta jornada. El Deportivo Aragón, que jugará contra la Amorebieta a las 12 de la mañana el domingo, el 1 de marzo. Tendremos derbi entre el Lutebo y la Sociedad Deportiva Egea, también a las 12, en este caso con las cámaras de Aragón Televisión, se podrá ver en la TDT. Y bueno, una Unión Deportiva Logroñés, Sociedad Deportiva Logroñés, que se jugará el domingo también a las 5 de la tarde en las Gaunas. Y en el grupo tercero, lo hablaba, bueno, veía la crónica que hacían los compañeros del Triangulito y tienen toda la razón del mundo. Miguel Anciertos hablaba de los arbitrajes de la Primera Federación, pero ojo al artista que han mandado ya varias veces a pitar a un Deportivo de Albastro el robo a mano armada que le hizo frente al Athletic Lleida. Ojico, que es para verlo. Para verlo. Es que no, es lo que comentábamos antes, es que no deberían de estar penados, o sea, estar penado. No, neverazo. Pues es que no pasa nada, o sea, si te equivocas, pues no pasa nada, lo pagas, y si lo haces a posta, pues no pasa nada, lo pagas también, ¿sabes? Entonces es que al final pues es que es lo que hay, que es que se está jugando la gente mucho para que llegue alguien y decida en una categoría que tiene cierta relevancia. Quiero decir que si esto le pasa al Barça Athletic, pues ese tío seguramente, bueno, no le pasaría. No le pasaría. Pero seguramente si le pasara, pues evidentemente pues se lo crujiría en 2 meses y no pasaría nada. Entonces, al final esto es un poco la sociedad en la que nos encontramos y hay que convivir con ello. ¿Cuál es la realidad? Pues que el Barbastro ahora mismo está a 6 puntos del play-out y que se está complicando la existencia de sobremanera, porque no llevan una buena dinámica, porque este es un equipo que en casa les está costando mucho y como fuera pues les cuesta ganar, porque la mayoría de los días empatan, pues al final sumando muchos días 1 de 6 o 2 de 6, pues evidentemente te encuentras en la situación en la que te encuentras, porque es un equipo que lleva 11 empates. Si de esos 11 empates hubieran, en vez de 11, hubieran 9 y tuvieran 6 victorias, pues estaríamos hablando de 27 puntos y estarían a un tiro de salir de las salvaciones. O sea, es que es así. Pero claro, se está costando muchísimo ganar y pues eso te pena y te merma muchísimo. Bueno, más o menos como está el Valencia Mestalla, que es el que ocupa esa posición de play-out, que lleva también 11 empates, pero lleva 6 victorias y 7 derrotas. Aunque bueno, está todo. Esa zona está, llamémoslo así entre comillas, bastante igualada. Son 2 partidos, le va a tocar jugar esta semana en el Municipal ante el Girona B, el filial del Girona, que ocupa la 7ª plaza con 34 puntos. Bueno, pues es el momento de sumar de a 3, No, es que no le queda otra ahora mismo a la Unión Deportiva Albastro. Es imprescindible que el Barbastro sume de 3 y que bueno, pues que mira, ahora nos ponen los compañeros del Triangulito Rabioso y de vaya robo otra vez, qué vergüenza. Lo estábamos comentando, que habíamos leído vuestro análisis y vuestra crónica, y es que es vergonzoso. O sea, es que lo del artista ese es para lo que tú dices, Rafa, para meter una nevera, pero no lo que resta de temporada, porque parece que tenga algún tipo de versión a la Unión Deportiva de Albastro. Es que si no lo puedes llegar a entender, lo de este tío. O sea, es que y te pueden poner los colores. A ver, todos sabemos nosotros en esta casa, pues queremos que ganen los aragoneses por lo civil o por lo criminal, ¿no? Pero en este caso es que está haciendo sangre con lo que. Es que al final, Francho, yo soy de las personas que piensa que hay muchas veces que no tiene la culpa el que lo hace, sino el que lo permite hacer. Claro. Entonces aquí al final no solo es que este lo haga, sino es que hay alguien que permite que lo haga y que lo vuelven a mandar y lo vuelven a mandar y lo vuelven a mandar. Entonces, pues hay alguien por ahí que le interesa que el Barbastro baje. O que el Barbastro baje, que le interesa que él X no baje. X sí, que se mantenga. Pero lo que es de destacar es el gran desplazamiento que hicieron los aficionados de la ciudad del Vero al Camp de Sports de Lleida. Mucho color, mucho colorido de los blanquirrojos. Y lo que hablamos, pues que ahora es una final.
lo de este domingo a las 12 de la Sí. mañana en el Municipal Así es una es. final. Hacer un llamamiento a la afición, que ahora es cuando más necesita el equipo a los aficionados de la ciudad del Vero, y que eso sea una olla a presión. Heredero. Así Que sea, es, así es. que sea una pequeña bombonera y que los árbitros, pues bueno, como han hecho los aficionados del Tarazona, ¿no? Con educación y con respeto, como decía Miguel Lancis, pero que los aficionados del Balbastro demuestren, manifiesten su rechazo ante estos arbitrajes, que haciendo un poco el símil, quizá los amigos del Reus tendrían que ponerse en la piel del Balbastro. Es que a mí me picó mucho. Todavía sigo jodido yo con los tíos estos del Reus, porque estaban ahí en plan como los del Barcelona, ¿no? O los del Madrid, llorando por las esquinas. Ay, nos pitan mal. Joder, fijaros lo que le hacen al Balbastro. Y sabréis lo que es pitarle mal a un equipo. Ya. Pero bueno, lo que En tengo. fin. Que nos Nada. vamos tú, que si no nos vamos aquí a calentar y el Héctor nos va a echar. Muy bien, Francho. Un abrazo, Rafa. Semana que viene más Chao, y mejor. chao, chao. Bueno, pues desde aquí agradeceros a todos los que habéis estado con nosotros hasta las... Prácticamente vamos a enganchar con los del chiringuito. A las 12 menos cuarto de la noche, 2 horas de programa. Programa amplio. Hemos tenido de todo. Desde nuestro fútbol hasta nuestro rincón del fútbol, hasta la segunda federación, pasando con los aficionados. A nuestros amigos del Triangulico, no os perdéis su programa, que es un programazo, y también hacen un análisis exhaustivo de lo que ocurre con la Unión Deportiva Balbastro y con nuestros equipos, en este caso con la Sociedad Deportiva Huesca y con el Real Zaragoza. Van a tener mucho que hablar esta semana, me parece a mí. Que lo dicho, que nos vemos y nos oímos la semana que viene aquí en La Grada FM. El miércoles hablaremos del futsal aragonés con nuestros compañeros de 40 por 20. Si nos seguís, seguidnos. Si no le habéis dado a me gusta en el YouTube, ya tardáis. Y que nos vemos y nos oímos la semana que viene aquí en La Grada FM. ¡Sed buenos! ¡Adiós!